Estábamos hablando del nombre de Dios. Y como vemos es más coherente la manera de Yahvé que Jehová. Ahora bien, ¿a Dios le molestaría de que digan Jehová o digan Yahvé? Pues no lo sabemos. Yo no soy quien para decir si a Dios le agrada o no le agrada. Él reveló un nombre. Y es un nombre que se ha ido perdiendo en la historia por el respeto de Israel. Eh, lo que sí sé es que a Dios lo que no le molestaría, creo yo, supongo yo, es una suposición muy mía, es que nos refiramos a Él como Yahvé. Porque si Él lo reveló es para que lo podamos pronunciar, ¿verdad? Para que lo podamos decir, ¿verdad? Cercano o no cercano a la versión original. Bueno, habremos perdido por cultura humana y esta pulcridad que Israel intentó cuidar, hemos olvidado quizá el correcto pronunciamiento, pero al menos tenemos estas pistas que he dado, que he dicho, que son como para mí la prueba del por qué debería ser más bien Yahvé. Y si alguien quisiera pues utilizarlo para orar a Dios, no veo por qué debe haber un inconveniente al respecto, ¿verdad? Siempre y cuando sea para una oración digna, una oración de la fe, pues, que no sea simplemente una invocación inútil, sino que sea para lo que realmente es, para comunicarnos con Él. En todo caso, Cristo ya nos enseñó una manera también adecuada para hablar con Dios, que es a través de la palabra Padre, ¿verdad? Padre nuestro, como decimos. De hecho, la forma que Jesús le enseñó ni siquiera es la forma adinu del hebreo, sino que es la palabra Abba, Abba en el idioma arameo, que evoca más bien la palabra papá, pero no es padre formal, sino papá como informal, como de una confianza más cercana del hijo. Incluso algunos dicen que podría incluso traducirse como papito, como papito. Yo conozco una muchacha que cuando ora dice papito Dios, ¿verdad? Y es una forma cariñosa de un hijo amoroso, ¿verdad? Hay que mantener ese amor vivo. Bien, algunos otros nombres que Dios ha recibido según la Biblia. Aparece Elohim, que es un nombre en realidad. Ese es el sustantivo Dios, significa el fuerte o el divino, ¿verdad? Aparece en Génesis 1:1. También está Adonai, que significa Señor, ¿verdad? Indicando una relación maestro-siervo, como aparece en Éxodo. El Elión, que es el Altísimo, el más fuerte, aparece en Isaías. El Roy, el fuerte que ve. El Shaddai, el todopoderoso Dios. De hecho, todavía utilizamos mucho en la vida católica esa forma, pero castellanizada, ¿verdad? Siempre que decimos Dios todopoderoso y eterno, ¿verdad? Nos referimos a Dios de esa manera, como el Shaddai. El Olam, Dios eterno. Yahweh, o Yahvé, que es yo soy el que soy, ¿verdad? Lo cual significa que Dios es eterno, que existe independiente de cualquier otro ser. Es el ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Es el que es, no cambia, no muta, y es exactamente como nos lo ha revelado. Bien, prosiguiendo. Ahí les mandaré estas diapositivas con todos esos nombres curiosos para que lo puedan ver y vayan a revisar la cita bíblica también, donde aparece cada uno de estos nombres. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 209, por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Dios, como le he venido advirtiendo. En la liturgia, también la Iglesia ha decidido cambiar el nombre divino revelado por el nombre de Señor, que en hebreo es Adonai, en griego es Kyrios. Y con este título, pues incluso se aclama la divinidad de Jesús. Jesús es Señor, es como decir que Jesús es Dios. El nombre inefable de Dios, un nombre que debía ser impronunciable para los hombres, pero que Dios lo hizo pronunciable para nosotros, ya en los tiempos del Antiguo Testamento fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el Señor como que aparece como verdadero Dios. O sea que entendemos que al utilizar la palabra Adonai, automáticamente nos referimos a la divinidad. Por eso cuando dice que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre, estamos creyentes de que Pablo está afirmando ahí o reafirmando la divinidad de Jesús que ya había aparecido en Filipenses capítulo 2. He ahí el por qué los católicos creemos que Cristo es Hijo de Dios Padre, del Dios Todopoderoso y Eterno, y que comparte esa misma naturaleza. Hay que entender que al ver a Dios, al conocer a Dios y acercarnos a Él, lo que también descubrimos en nuestra pequeñez, ¿verdad? Hay un canto muy bonito que se llama, creo que se llama La Chispa Divina. Chispa Divina. Quiero buscar un poquito la letra. Es de Amanda Miguel, la canta Amanda Miguel, La Chispa Divina, Amanda Miguel.
La canta Mana Miguel es una obra, ¿cómo se llama? El rostro del amor se llama. El rostro del amor, así se llama. Es una canción que la dedicaron a Juan Pablo II, evidentemente evocando a Jesucristo, evidentemente. O sea, que su canto dedicado a Jesucristo, pero también sobre Juan Pablo, que de alguna manera, con su candor y su vida cristiana, nos evocaba a un Cristo misionero, ¿verdad? No estoy diciendo que San Juan Pablo II era Cristo misionero, sino que nos recordaba a un Jesús misionero, ¿verdad? Eh, a esa chispa divina escondida, ¿verdad? Que tiene el rostro de Dios, el rostro del amor. Pues de eso habla la canción, pero hay una parte de la canción que es muy bonita, que dice, no, permítame que estoy en otra, no, estoy con otra canción. Vamos a ver, permítame cuál es. Ah, 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 ah. Esta creo que es. Aquí está. Dice la canción de Amanda Miguel, que en realidad fue compuesta por Diego Verdaguer. Él es el compositor y la cantante es Amanda Miguel, su esposa. Dice el cántico en una canción, un pedacito donde dice, cuando pienso que este mundo a mi alrededor existí una vez solo en tu imaginación, se refiere a Dios. Cada vez que levanto los ojos al cielo azul y miro a tantas estrellas radiándome con su luz, qué pequeña soy, dice el cántico, este canto. Qué pequeña soy. Esa pequeñez de la que el hombre descubre cuando se enfrenta a la grandeza de Dios. Y aquel que ha descubierto a Dios, como Moisés cuando descubre a Dios, y Dios le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo, dice que apenas vio aquella zarza cayó de rodillas. ¿Cómo se llama? Moisés. En el caso también de Pedro, cuando Jesús le dice que pesque y hacen la pesca milagrosa, Pedro se sabe frente a quién está, se da cuenta que es alguien que viene de parte de Dios y se arrodilla y cae al suelo, ¿verdad? Y de alguna manera le empieza como a adorar a Cristo, empieza a adorar y le dice, perdóname, Señor, ¿verdad? Le empieza a pedir perdón incluso. Ese grado de humildad que aparece. O Job, cuando descubre a Dios también, que al final dice, antes te conocía de oídas, hoy te han visto mis ojos, pues también Job en su pequeñez descubre realmente que no somos quien para apelar a Dios o para pretender juzgar a Dios o incluso enfrentarnos a Él. Entonces, o incluso cuando el hombre ha pecado, pues, y descubre evidentemente su pecado frente a Dios, claramente también se abaja, ¿verdad? A una pequeñez, a un corazón humillado y contrito que quiere pedir perdón al Señor. Descubrimos entonces ante esa presencia atrayente y misteriosa de Dios, esta pequeñez que, de la cual estamos obviamente, obviamente, que es parte de nuestra naturaleza, pues. En la salsa ardiente, como digo, Moisés se quitó las sandalias, se cubrió el rostro, dice, para no ver, tenía miedo de morir por ver a un Dios, ¿verdad? Ante la santidad de Dios. También en el caso de Isaías, cuando se encuentra con Dios, dice, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Se siente preocupado porque cuando escucha la voz de Dios, siente que no tiene la pureza suficiente como para poder ser misionero y boca de Dios. O en el caso de Pedro, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Esa actitud de humildad es la que necesitamos para poder realmente entrar en esta relación constante con el Señor. El hombre con su arrogancia nunca va a poder conocer a Dios, ¿verdad? De hecho, se mantendrá fiel y firme en esa necedad, porque la terquedad y el corazón humano es grande y la cabeza es muy dura a veces. Entonces, es claro que en esa arrogancia que creeremos, tenemos todo resuelto, ¿verdad? Hasta que empezamos a sentir lo duro de la vida, en la soledad, el abandono de los seres queridos, los amigos que te dan la espalda, te vas quedando solo, ¿verdad? Mientras que aquel que tiene la fe en Dios sabe que nunca estará solo, porque aún en la soledad de este mundo, Dios está presente y toca el corazón como uno tiene una idea. Hay momentos de soledad en los cuales uno puede llegar a sentir un gran regocijo, ¿verdad? Por estar ante la presencia de Dios. Y de eso no muchos podrán tener esa experiencia si están con esa arrogancia. Entonces, la fe nos enseña y el creer nos enseña que hay que acercarse a Dios con humildad. Porque Dios es un ser misericordioso y clemente, ¿verdad? Yahvé, el misericordioso y clemente, tardo en la cólera y rico en piedad y fidelidad, nos dice el libro de Éxodo. Entonces, tenemos que tener esa confianza de acercarnos a Dios. No caer en la culpa, en la mala culpa de decir, soy demasiado pecador y yo no puedo estar entonces ante la presencia de Dios, alejarme de Dios por mi pecado. No, al revés, ¿verdad? Soy pecador, necesito curación de este pecado y el único que puede rescatarme es Dios. El pecado y la culpa debe movernos a bien a encontrarnos con el Señor.
El nombre divino, yo soy o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones, tal como nos lo dice Éxodo y nos lo recuerda el Catecismo. Entendamos entonces que no podemos mantenernos desanimados aun cuando hayamos caído en pecado. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Mi hija, cuando practicó a veces con ella sobre estas cosas, en una ocasión me decía, ¿verdad? Si, ¿será que Dios nos puede perdonar nuestros pecados? Si son pecados muy feos, me dice ella. Y le digo yo, claro que sí, hay que mantener esa confianza. No podemos caer en la desconfianza de la misericordia de Dios. Dice el Antiguo Testamento, aunque tus pecados sean rojos como la grana, como nieve blanquearán, aunque sean rojos como el carmesí, ¿verdad? Como lana de oveja esquilada, ¿verdad? Serán blanqueados. Porque realmente Dios tiene esa voluntad de sanarnos, de salvarnos. Y hay que entonces estar aprestos a la voz de Dios. Dios es la verdad, así lo revelaba, así lo aclaraba también San Agustín en su filosofía. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar a nadie. Por eso cuando nos entregamos a Dios con toda confianza en la verdad y en esa fidelidad, pues sabemos que tenemos asegurado nuestro futuro. Hay que confiar en Dios, en la carencia y en la abundancia. Porque cuando estamos en la carencia, a veces sí agradecemos a Dios en la prosperidad, pero a veces en la carencia se nos olvida agradecer, ¿verdad? Siquiera por estar vivos, siquiera por tener la oportunidad de estar sanos, ¿verdad? A veces se nos olvida en la carencia agradecer a Dios. He conocido enfermos más amorosos del Señor en su carencia que gente sana, ¿verdad? Recordando al Señor. Hay millones de personas que nunca se acuerdan del Señor en su vida de oración. Nunca, nunca, nunca oran, ¿verdad? Porque están muy seguros, están muy cómodos en medio de esa seguridad de la riqueza, de la parte corporal, de la parte laboral, de la parte empresarial, de la parte capital, y por lo cual entonces creen estar completamente seguros en esa riqueza o en esa abundancia terrenal. Entonces creen que nunca, nunca va a llegar un tiempo de carestía, nunca habrá un tiempo de soledad, nunca habrá un tiempo de desánimo. Eh, y cuando llegan esos momentos, si nunca han estado en la presencia de Dios, pega duro. Hay gente que se ha quitado incluso la vida porque no supo lidiar con un problema, porque realmente no han podido, obviamente, confiar en la providencia de Dios, ¿verdad? Hay que mantener esa esperanza. En Juan capítulo 18, versículo 37 nos recuerda esto, de mantenerse fiel al Señor, porque Él es fiel a su palabra. Dios es amor, nos dice San Juan también. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y versículo 16 nos lo vuelve a recordar. Desde el principio del capítulo 4 dice el apóstol Juan, queridos hijos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios porque Dios es amor, dice el apóstol Juan. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice claramente ahí. Entonces entendamos que esa es la naturaleza de Dios. Tiene la naturaleza de ser un ser verdadero y tiene la naturaleza también de ser amor puro. Y nos pide amar también con ese mismo grado y nivel de amar. Ya hablaremos un poquito de ello. El amor de Dios, dice el catecismo, es comparado al amor de un padre a su hijo, tal como Oseas nos lo recuerda en capítulo 11, verso 1. El amor de Dios es eterno, como nos lo recuerda Isaías en capítulo 54, 8. Es rico en amor y fidelidad, como Éxodo también lo recuerda en el 34, 6. Así que ese amor es perpetuo y es un amor, ¿cómo se puede decir? Que solo exige una condición, que le tengamos el mismo grado de amor. Es un amor que pide reciprocidad. Si decimos amar a Dios, pues cumplimos su voluntad, ¿verdad? Y parte de la voluntad es amar al prójimo. Por eso San Juan va a llegar a decir, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano se engaña. Porque ¿cómo puede amar a quien no ve y a quien ve no es capaz de amar? Entonces claramente tenemos el primer llamado de Dios, que hay que cumplir su voluntad amando a nuestros prójimos. Por eso esos dos mandamientos van a estar siempre fuertes en la enseñanza de la iglesia. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Tienen que ir de la mano ambas cosas, ¿verdad? Cumplir la voluntad de Dios y respetando su nombre, teniéndolo como único Dios y conmemorando sus fiestas y cumpliendo el amor del prójimo con los 7 mandamientos restantes. ¿Qué consecuencias hay después de tener fe en Dios? Bueno, lo que viene en la vida del hombre primero es conocer su grandeza y majestad. Dios nos permite a través de su Espíritu Santo irle conociendo cada día más. Y así como Job, que se entera de la grandeza de Dios,
pues vivir maravillados del amor, de la sabiduría de Dios en cada cosa. Platicando con mi hija, le digo yo, ¿no te parece curioso? Le digo yo a ella, las frutas. Los grandes chefs de este mundo saben bien cómo pelar una fruta, saben cómo sacarle el mayor provecho. La gente común, cuando de repente, ¿ustedes han visto alguna vez algún ser humano agarrando un guineo, comiéndoselo así, como que fuera mazorca? ¿Verdad que la mayoría de seres humanos no hace eso? ¿Por qué? Porque hemos aprendido culturalmente que es mejor, más limpio, abrirlo desde arriba y pelarlo de manera, diríamos, decorosa, para evitar mancharnos las manos, también untarnos las manos, y nos sirve como un soporte prácticamente de la misma comida del banano, la cáscara. Cuando agarramos una granadilla y la partimos por la mitad, notamos cómo se desgaja en 5 partes y cada parte está forradita de la granadilla, de una tela protectora de las semillas que contienen el jugo rico. Y cada una, y se puede desde la parte de arriba de la misma media luna, por así decirlo, del gajo, ¿verdad? Se puede abrir de manera despacio para poder sacar a la comida empujándola hacia adelante. Cuando uno empuja hacia adelante, la semilla como que sale hacia afuera, ¿verdad? Y ni siquiera toca los labios, la parte de la cáscara, lo que llega directamente a la boca. Cuando se come inteligentemente el alimento, notamos que pareciera que está hecho para el hombre, para alguien capaz de poder encontrarle lógica a la manera de comer un fruto. Entonces pareciera que toda la creación de alguna manera nos está gritando esta sabiduría de Dios. Agarrar un pomelo desde la parte baja y meter los dedos para desgajarlo y salen los pedazos cabalitos para darle caquito a cada miembro de la familia para compartir. Está hecho incluso la fruta para poder compartir. La perspicacia de aquel que sabe comer un coco, que sabe que con solo pelar la parte superior, volarle esa parte de lo que le unía al árbol, encuentra 3 pequeños lugares blandos que con solo un pequeño palito puede abrir ya 2 orificios. Un orificio para meter, digamos, un popote y el otro orificio para que no se quede encapsulada el agua por la presión y pueda salir todo el jugo. Es decir, basta ver un poco de contemplar un poco la naturaleza para darse cuenta que pareciera que todo está tan bien hecho para el hombre mismo. Ahorita que es temporada de paternas, ¿verdad? Agarrar la paterna desde arriba, solo sacarle la primera línea, ¡puf! Y después abrir, ¡ta! Sale rápida toda la semillita de la paterna, ¿verdad? Sin ningún problema. Prácticamente la misma cáscara de la paterna sirve como que fuera un plato para servir prácticamente y compartir. Entonces, basta contemplar, así como podemos contemplar las frutas, hubo hombres como Francisco de Asís que contemplaron la grandeza de Dios en todo lo demás, la flor, la planta. El mismo Jesucristo puso de ejemplo a los animales y a las plantas, hablando de que Dios es tan providente que las aves no cosechan ni graznan y no les falta alimento, y que a las plantas no necesitan tejer telas y ni siquiera Salomón se vistió con semejante belleza. ¿Verdad? Que extasia a aquel que ve obviamente la belleza de una flor, ¿verdad? De claramente Dios le da a las cosas en su propia naturaleza lo necesario. Pues cuánto más nos va a dar Dios a sus propios hijos. Entonces conocer la grandeza de Dios y la majestad de Él es reconocer también su amor y su providencia. Segundo, la fe nos permite vivir en acción de gracias. Gracias a Dios constante. No pasamos por la vida como aquel que está un poco lejos de Dios, que se la pasa solo pidiendo y pidiendo y pidiendo. La gente de fe, más que pedir a Dios, se la pasa agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. Se nota. O sea, la mayoría de la gente agarra a Dios como que fuera un bombero, ¿sí? Marcar al 911 porque tengo prisa ahorita, Señor. Tengo ahorita reventado mi trabajo, no tengo ingreso adecuado y te pido que me ayudes, ¿verdad? Solo cuando sienten la soga al cuello, empiezan a orar al Señor, a pedir piedad al Señor. Pero el hombre y la mujer de fe oran constantemente y casi la mayoría de oración es gracias Señor por este día. Gracias Señor por la vida. Gracias Señor por los alimentos. Gracias por la salud de mis padres, por mi propia salud, la de mi esposa y mi hija. ¿Verdad? Es una oración constante de agradecimiento. Y Dios sabe que es así. ¿Verdad? Que la mayoría de la gente que está más cerca se la pasa más bien orando en agradecimiento que andar de pidigüeños. Que claramente podemos pedir, porque claramente dice la palabra, pedid y se os dará. Claro que hay que pedir, pero tampoco exageremos.
¿verdad? Y no olvidemos agradecer, porque nos pasa como le pasó a este personaje de la teoría del Big Bang, a Sheldon Cooper, que de pronto andaban preocupados porque no encontraban asientos para entrar a ¿cómo se llama? A una película, Star Wars creo que era, o de, no sé, de la Guerra de las Galaxias. Y, ¿cómo se llama? Sheldon se arrodilla y dice, bueno, dice, a problemas difíciles, no, a medidas, ¿cómo es? ¿Cómo que dijo? Es un refrán común, que es como diciendo que a medidas drásticas, a problemas drásticos, medidas drásticas, dice él. Se arrodilla, cierra los ojos y se pone en actitud de oración y dice, Señor, dice, yo sé que por mucho tiempo me he pasado negando tu presencia, le dice, y de pronto le grita a un amigo, hey, ya pudimos entrar. Y dice, y voy a seguir haciéndolo, dice Sheldon, ¿verdad? Como burlándose del soteísmo, que sabe que Dios existe, por su madre que le inculcó parte de la fe, pero lo niega, el personaje lo niega. Entonces lo hacen en forma de humor, pero hay gente que es así, hay gente que es como Sheldon, que solo empiezan a querer hablar con Dios cuando están con la preocupación, cuando la arrogancia se les acabó. Entonces es importante que entendamos que a Dios no se le puede convencer tan fácil. Hay que estar en amistad constante con Él para poder obtener obviamente parte de su gloria y su providencia. Reconocer la unidad, además, la fe nos permite reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios. La fe nos hace conscientes de que somos hermanos y nos hace conscientes de tratarnos bien unos a otros, siempre en el ara de la verdad, siempre bajo la óptica de la rectitud, porque no se puede confundir el tratar bien a los demás con permitir cosas de inmorales, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, en una de las clases del hombre frente a la vida, a uno de los jóvenes prácticamente lo tengo que reportar porque me metió en el grupo entre las bromas ahí claramente a mí me gusta de repente bromear y hacer un poco de humor de vez en cuando con cosas así. Pero de pronto compartió un sticker de pechos desnudos en una clase de hombre frente a la vida, en la Universidad Católica, en un nivel universitario. Y no es posible. No es posible que haya ese tipo de insolencia, de falta de conciencia de dónde está parado, ¿verdad? O sea, yo por muy amigo que sea esa persona, por muy buen amigo que haya mantenido la relación, no puedo dejar pasar algo así como eso. Porque claramente tengo que primero hablar con él seriamente, ¿verdad? A ver en qué termina todo. Yo sé que por algo así incluso puede ser expulsado de la universidad, porque ya conocí un caso de jóvenes que andaban haciendo pornografía y fueron expulsados ipso facto. Dos de ellos ya eran parte de carrera y una de las chicas que estaba incluida en el paquete de los que estaban haciendo ese contenido iba a entrar al siguiente año y ya no le permitieron entrar al campus, ¿verdad? A los dos que estaban en carrera final, un abogado y un futuro ingeniero fuera de la carrera, ¿verdad? No les permitieron entrar, comunicado a todas las universidades del país de que estos chicos andaban produciendo pornografía para venderla en los pasillos de universidades. Entonces, no sé en qué terminaría la vida de estos jóvenes, pero yo creo que se les arruinó por completo por creerse demasiado arrogantes de hacer lo que les da la gana y no seguir las reglas del juego, las reglas éticas y morales que requieren un verdadero profesional. Hay gente así, ¿verdad? Que de última hora empieza a querer demostrar humildad, ¿verdad? De decir lo siento, me equivoqué, ¿verdad? Cuando realmente lo hizo a propósito y por molestar. Entonces hay cosas que realmente, pues sí, ocurren porque hay mucha gente inmadura, ¿verdad? Y en la relación con Dios no podemos ser inmaduros. Tenemos que tener verdadera madurez cristiana, madurez humana también. La fe nos permite también usar rectamente las cosas creadas por Él, ¿verdad? Es parte de la naturaleza del hombre de fe también, aprender a respetar el medio ambiente, ser un buen ciudadano, hacer uso correcto de los recursos tanto de mi casa como de mi empresa, como de mi instituto donde estudio, de mi universidad. Yo, por ejemplo, les comento algo que noto en el campus Santa Rosa de Lima todos los trimestres durante 19 años, que la mayoría de jóvenes, no digo todos, pero la mayoría de jóvenes andan por los pasillos, digamos, entre las 10 o 9 10 hasta las 3 de la tarde o 5 de la tarde, ¿verdad? Bajan y suben las gradas, tienen el switch a la par de ellos
Las luces permanecen encendidas durante largo periodo de tiempo y nadie se digna apagar. No llevo el conteo de cuántas veces la he apagado en 19 años, pero estoy seguro que no bajan de unas 1000 y pico de veces que yo he apagado esa luz porque los jóvenes que pasan por los pasillos no sienten que también tienen parte de responsabilidad de evitar que se malgaste un recurso. Y eso es parte también de la cultura. Y así me imagino que son en la casa, ¿verdad? Que se está gastando la energía de por gusto y no tienen previsión respecto al malgasto, ¿verdad? Y no podemos ser cristianos, ¿verdad? Sin ese compromiso de respecto al uso correcto de los recursos, ¿verdad? Hay que tener en consideración esa parte. Permítame un segundo. Permítame un segundito. Bien, prosigo. Entonces, el llamado de la fe, la fuerza de la fe, nos debe convertir también en mejores ciudadanos, personas respetuosas. Como dice la oración de la mañana, ¿verdad? Que no diga maledicencias, sin maledicencias. Necesitamos cambiar esa cultura. Eh, y no, a veces incluso hemos visto, yo he visto incluso hasta sacerdotes que a veces se olvidan del camino de la fe e incluso en medio de las prédicas dicen malas palabras. Entonces, qué triste de que tanto la asamblea como a veces incluso hasta el ministro se olvide de la presencia y de la fe de Dios en medio de la relación de esta vida cultural, de la liturgia, que se olviden de esto. Lo he visto tanto en iglesias católicas como evangélicas, que hacen palabras de uso de palabras altisonantes para predicar. Algunas veces pareciera que hay personas que son desequilibradas y no lo pueden controlar, pero otras veces hay gente que parece ser muy sensata en algunos momentos y como que a veces se les olvida, ¿verdad? Un desliz cultural quizá, una adaptación a una mala cultura que tenemos hoy en día, donde ya parece tan normal decir una mala palabra, ¿verdad? Pero en todo debe notarse realmente el camino de la fe. 5. La fe también nos permite confiar en Dios, incluso en la adversidad, y no desmayar, como dice Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, que a Dios, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. De esa manera, ¿verdad? Tener esa plena confianza en Dios, aun en los momentos en que quisieran sacudirte, permanecer firme en Dios. La Trinidad. Le llamamos Trinidad a este término. La primera vez que escuchamos la palabra Trinidad explicada en filosofía fue con Tertuliano, que fue el primero en utilizar la palabra Trinitas para usar el sentido de el Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos bajo este mismo término. Triunidad hace referencia a la unidad de tres, ¿verdad? A la unidad de tres personas en una misma sustancia, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos, por orden de Cristo, tenemos que ser bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas iglesias, de lo hablaremos más adelante con el bautismo, pero quiero aludir un poquito antes. Hay algunas iglesias que dicen, es que a nosotros nos han enseñado que se debe bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces se debe decir, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Sin embargo, sin embargo, hay que entender que el mandato del Mateo capítulo 28, versículo 19, es anterior a lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles. Por lo cual, lo que diga Hechos de los Apóstoles debe interpretarse a la luz de lo que fue el mandato de Mateo. Primero fue el Evangelio de Mateo, después lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. O sea, primero las palabras de Jesús y después lo que los apóstoles anduvieron haciendo. Cuando la Biblia dice que anduvieron bautizando en el nombre del Señor Jesús, no está diciéndonos de que utilizaron ese rito de decir yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Está diciendo que están cumpliendo con la misión encomendada del Maestro Jesús de bautizar en su nombre, como Él lo pidió. ¿Y cómo lo pidió Jesús? Bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces entendamos que no podemos sacar de contexto lo que dice el hecho de los apóstoles sin entender primero el mandato de Cristo. Cristo fue literal, ¿verdad? Haced de todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre de los tres. No solamente en mi nombre, en el nombre de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado, ¿verdad? Y a cumplir mis mandamientos.
enseñándoles toda la parte de cumplimiento de la palabra y los mandamientos. Am, por lo cual, ¿verdad? Hay que entender entonces que cuando dice que anduvieron bautizados en el nombre del Señor Jesús, se refiere a que andaban haciendo el bautismo de Jesús. Eso es lo que está diciéndonos, que hicieron el bautismo de Jesús, ¿verdad? El que Cristo les pidió que hiciera y que tiene un ritual específico constatado en Mateo. Todo lo que hagan hoy en día, pues ya es sacado de la manga, pero lo que está escrito es eso, ¿verdad? A veces nos acusan a los católicos de que no somos muy literales con la palabra. Y en esta parte, muchas iglesias evangélicas no son literales, porque no están bautizando en la Santísima Trinidad, están bautizando solamente en el nombre de Jesús. Entonces, que nos acusan de ser poco literales por tener imágenes en los templos y algo tan importante como el bautismo de Jesús no lo están cumpliendo a cabalidad. Y se inventan otra cosa que no son cláusulas ni mandamientos directamente de Jesucristo, ¿verdad? Para ese tipo de sacramentos. Pero de eso hablaremos más adelante. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. La fuente de conocer que Cristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa fuente nos da sentido a todo lo demás. Entendemos después por qué, ¿verdad? Hay algunas cosas que son trinitarias en la palabra, ¿verdad? Que habla de los tres que dan testimonio, ¿verdad? La fe, la sangre y el agua, ¿verdad? El espíritu, la sangre y el agua, dice claramente, ¿verdad? Esta agua con la cual el Padre siempre estuvo purificando a la humanidad a lo largo de la historia de la salvación, como la que utilizó en el diluvio, como el agua que limpió a los carros del faraón, ¿verdad? Y acabó con estos opresores que mantenían bajo el yugo del pecado a los israelitas, símbolo de la liberación posterior que el Mesías va a ser. Esa agua que constantemente en la palabra de Dios es mencionada como sinónimo de limpieza espiritual, como dice el salmista en el Salmo 51, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. El agua que Dios Padre utilizaba siempre para purificar al pueblo, el agua viva que salva del pecado. También el Espíritu, ¿verdad? Que también va a efectuar prácticamente esta misión también de purificación del pueblo, de fortalecimiento para no volver a pecar, ¿verdad? Y evidentemente la sangre del Hijo que nos ha salvado por este sacrificio que Él realizó y que nos ha abierto la puerta de par en par a todos los que creamos y cumplamos su voluntad. Entonces, claramente, por eso entendemos que en la Trinidad se puede comprender ese texto de que tres dan testimonio: el agua, la sangre y el fuego, dice la palabra, ¿verdad? Y es importante entonces ver que siempre que analicemos la parte de la palabra, tenemos que tratar de evocar siempre el nivel de participación de cada una de las personas de la Santísima Trinidad, para entender realmente en qué momento actuó cada uno, y así tener una conciencia plena de lo que ha pasado en esa historia narrada. Aquí es una imagen medieval que quizás no es medieval, probablemente sea el siglo XVIII o XIX. Em, Aparece la Santísima Trinidad representada por un triángulo. Aparece el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aparecen unas líneas que dice, bueno, el Hijo no es el Padre, es decir, la persona del Hijo no es la misma persona del Dios Padre. La persona del Padre no es la misma persona del Espíritu. La persona del Espíritu no es la misma persona del Hijo. Pero el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es decir, son tres personas distintas, ¿verdad? En una misma sustancia llamada Dios. Esa es la fe que creemos. Y hay algunas palabras dentro de la misma escritura que nos ayuda a entender un poquito esta relación entre los tres. Leamos algunos fragmentos de esta palabra. Veamos, por ejemplo, en la relación de hijo con el padre. Aparece el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 16. Dice, y si juzgo, dice Jesucristo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, yo y el que me ha enviado, ¿verdad? O sea, que está acompañado del Padre. Y también en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, con ese texto se entiende a quién se está refiriendo con aquel que lo ha enviado. El Padre fue quien envió al Hijo al mundo. Por eso dice que no está solo, él y el Padre están unidos. También vemos la relación del Padre y el Espíritu, que Jesús también afirmó. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Jesús prácticamente aquí nos dice con mucha claridad que el Espíritu Santo no es directamente Él, aunque forme parte de la misma sustancia de Dios.
porque lo trata como un ser diferente. Él enviará al Paráclito, no me enviará a mí, me enviará al Paráclito, al Espíritu Santo. Él os lo enseñará todo. Mire cómo se refiere a Él, como una tercera persona. Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren cómo habla del Él y de yo, ¿verdad? Diferenciándose del Espíritu Santo. Aunque después digamos que el Espíritu con el cual los apóstoles oraban era el Espíritu de Nazareno. Sí, porque está en unidad con el Nazareno. Pero Jesús tiene claro que Él no es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es algo bastante confuso para la mente humana porque son realidades espirituales y como decíamos al principio, tenemos que aprender a depurar bastante nuestro lenguaje al hablar de Dios porque podemos llegar a decir algo que no es. Pero lo poco que podemos entender de Dios es al menos esto. Entendemos, como dijimos anteriormente, no podemos entender directamente lo que Dios es o quién Dios es, pero podemos al menos decir lo que no es. Y yo con este texto puedo decir que según el texto, Cristo está afirmando que Él no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque proceda de la misma naturaleza de Padre e Hijo. Entonces, es claro. Y veamos la relación de Hijo y Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 10:38, ahí donde dice, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces vemos cómo Jesús recibe el Espíritu Santo. De hecho, él mismo lo leyó en la sinagoga, en el capítulo 4 de Lucas. Él está en la sinagoga leyendo un fragmento de Isaías y leyó la frase que decía, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para anunciar un año de gracia del Señor, para llevar la vista a los ciegos, rescatar al oprimido, liberar al que está cautivo, ¿verdad? Y proclamar este año de gracia. Entonces Jesús reconoce ahí esta profecía del Mesías, que se tenía en el pueblo claro que se refería al Mesías, y dice claramente en ese momento, lo que habéis oído se ha cumplido hoy, porque prácticamente él se declaró en ese momento Mesías. Por eso dice que la gente quiso sacarlo de la sinagoga enojados, ¿verdad? Porque había hecho alusión a partir del texto de Isaías. Entonces, claramente, Jesús afirma en ese momento que Él está dotado del Espíritu Santo, reside en Él, ¿verdad? Pero no es directamente Él. Es otro tipo de persona que aparece o surge de la naturaleza de Dios y que interactúa no solamente con Cristo, sino que así como interactuó con Cristo, también puede interactuar con todos los seres humanos. Por eso afirmamos que los apóstoles recibieron el Espíritu y toda la comunidad cada vez que se les impone las manos para recibir el Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo. A eso le llamamos sacramento de confirmación. Entonces, veamos esa naturaleza de tres personas en Dios y aprendamos a diferenciarlos. Por eso cuando la gente a veces dice, ¿verdad? Cuando les pregunta algo del Antiguo Testamento y me dicen Jesús, no, Jesús no, porque Jesús no estaba en el Antiguo Testamento, aunque estaba como verbo, pero todavía no había recibido el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay que diferenciar en qué momento empieza a participar cada persona de la Trinidad y qué papel desempeñó también durante la historia de la salvación y sigue desempeñando, porque el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia hasta el día de hoy. Son inseparables en el obrar, eso es claro, y por eso nos confundimos, porque es claro que los tres están unidos por la sustancia, ¿verdad? Cada uno desempeñando una función diferente en ciertos momentos de la historia de la salvación, el Padre y el Hijo como creadores, pero también el Espíritu Santo estuvo como creador, porque al principio de la creación el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Entonces entendemos que el Espíritu Santo no estuvo separado, por eso le llamamos Espíritu Santo creador también al Espíritu Santo, porque los tres crearon el universo, ¿verdad? Aunque comúnmente le hemos delegado la creación al Padre. Comúnmente hemos creído que el Padre es el que ha creado, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que fortalece. Sin embargo, los tres redimen, los tres fortalecen y los tres crean, ¿verdad? No podemos separarlos en ese obrar salvífico y creacionista. Son inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad, dice el Catecismo, tiene una sola misma operación. Pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Es decir, en el único obrar de cada persona, cada uno realiza lo que le toca. Entonces tenemos que aprender a diferenciar. El Padre envió al Hijo a la tierra a predicar el amor. A causa de esa predicación, Cristo va a ser crucificado. Por tanto, quien muere en la cruz
No es ni el Padre, ¿verdad? No muere el Padre en la cruz, tampoco el Espíritu que residía en Jesús murió en la cruz. Solo muere la humanidad de Cristo, solo muere su naturaleza humana. Cuando Cristo muere, queda claro que el Padre estaba en el cielo porque él empezó a orar con los salmos diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habló con el Padre diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el texto que el Espíritu Santo fue exhalado, salió de él. Por lo cual, al momento de morir, no muere solamente más que el Hijo. Por tanto, solamente Cristo fue realmente muerto por la humanidad. Él es el que hace sacrificio. No podemos decir que el Espíritu Santo fue el que se sacrificó por la humanidad, aunque residía en Cristo. ¿Estuvo en el momento del suplicio? ¿Estuvo acompañando a Jesús durante ese momento? Sí. Pero quien va a redimir en totalidad al género humano será la crucifixión de Cristo en su humanidad plena. Por cumplir a cabalidad la ley en su propio cuerpo humano, por ser el ejemplo extremo del amor, Cristo cumplió la misión que Dios quiere que todo el mundo cumpla, que vivamos el amor hasta el extremo. Por eso Cristo pidió que cuando amemos, como un mandamiento nuevo, amemos como Él nos amó primero. Amados los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Nos amó al extremo, capaz de dar la vida por todos. Y ese es el grado de amor con el cual tenemos que tener conciencia de amar. Eh, Hasta que no entendemos esa parte, no entendamos esa parte, va a ser muy complicado que podamos adquirir quizá conciencia plena del camino que llevamos. Es importante entender el grado de amor que Cristo vivió y lo que nos pide. Pero es claro que quien redime es Cristo en este caso. Así como es claro que cuando el Espíritu Santo bajó en el Pentecostés a los apóstoles a darles obviamente esa unción espiritual, ¿verdad? Ahí actúa el Espíritu Santo. Él es el que realiza esa santificación y llena de dones a los apóstoles. Él es el que da los carismas, Él es el que da los dones a los seres humanos. Es una acción particular del Espíritu Santo que Cristo podía haber dado, pero dada la circunstancia de la Trinidad, cada uno realiza una misión particular. Y la parte amorosa del Padre, que solamente el Padre tiene ese grado de amor, un amor al extremo como Padre, y que ve a los humanos como hijos, hijos adoptivos por Jesucristo en el amor, ¿verdad? Entonces cada uno desempeña esa tarea, ¿verdad? Según su propia personalidad, perdón, su propia persona, no personalidad, sino persona, porque son tres seres personales bajo una misma sustancia. Los tres son realmente distintos entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Y cómo engendró el Padre al Hijo? Lo engendró por medio del Espíritu. O sea que en el engendramiento de Cristo participó el Padre como el que da la orden, el Espíritu como el que ejecuta el engendramiento, y Jesucristo que es el engendrado. Es algo parecido a lo que el famoso San Justino, mártir, nos recordaba, ¿verdad? En la filosofía, cuando vimos en filosofía, si recuerdan la frase de Justino, que dice que hay un Cristo, es decir, hay un ungido, ¿verdad? Por Dios. Bueno, pues uno es el ungido y es Cristo. Hay uno que lo unge, que es el Padre, y el Espíritu Santo es la unción. Cada uno desempeñando una diferente particularidad y tarea, ¿verdad? Pero básicamente los tres relacionados bajo la misma idea de unción. Dios es el Todopoderoso, creemos que todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Todo lo que le place, lo cumple. Recibe varios adjetivos en la palabra, poderoso, Señor de los ejércitos, fuerte y valeroso, nada le es imposible. Sin embargo, quiero aludir a algo. Estos son nombres que los escritores sagrados sabían que el pueblo utilizaba y que daban a Dios, ¿verdad? Pero bajo la óptica del Nuevo Testamento, si bien es cierto que Dios es el Señor de los ejércitos, por eso lo seguimos cantando todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? Dios es el Señor de los ejércitos, incluso hay un santo que dice que es el Señor de los ejércitos, y nos está en el cielo y la tierra de su gloria, o sana en el cielo. Hay un cántico que dice esto, pero tenemos que entender que aquí ya no se refiere a un ejército terrenal, como quizá los judíos lo interpretaban, sino es el ejército de los ángeles, de la hueste de ángeles, ¿verdad? Que obviamente también están en este combate espiritual. Nada les es imposible. Ahora bien, con respecto a la gente que siente ausencia de Dios, a la gente que ha sentido la soledad, de que no siente que Dios le responde, e incluso la gente que duda de Dios
porque dice que pareciera que Dios no quiere realmente ayudarnos, ¿verdad? Quiero hablar un poquito del numeral 232, que habla un poquito de esto, de esa aparente impotencia de Dios. Incluso hay algunos ateos que utilizan el argumento siguiente, diciendo, si Dios es bueno y no ayuda a alguien en un momento de apuro, pues no es realmente bueno. Ese argumento, que fue el que elaboró Epicuro. Ese es el argumento de Epicuro. Que dice, si Dios no hace algo cuando alguien está siendo, digamos, maltratado o torturado y no lo defiende, y presenta varias alternativas. O no es consciente de todo y por tanto no es Dios, o no es realmente bueno y por tanto no es absolutamente perfecto, ¿verdad? O realmente le complace el mal, por lo cual también sería malo, ¿verdad? Entonces hay varias alternativas de interpretación a esa pasividad de Dios, entre comillas, que Monda cree que es pasividad de Dios. Dice la iglesia lo siguiente alrededor de este tema. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Cuando vemos que de repente mataron a un niño, encontraron en una cuneta a un bebé recién nacido, ¿verdad? Cuando vemos de repente que no sé, como pasó en Guatemala, que un hombre macheteó a una mujer y le dejó el machete incrustado en la cabeza. Cuando vemos todo ese gran dolor y angustia, cuando vimos ahorita allá por Texas cómo atropellaron a un montón de inmigrantes, ¿verdad? Claramente cuando la gente ve todo esto y piensa, Dios podría haberlo detenido, ¿verdad? Empieza en el ser humano a producirse esta experiencia de prueba, donde realmente la fe va a ser muy probada. Y es que de hecho va a tener que ser probada nuestra fe por esta supuesta ausencia de Dios. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal, dice la iglesia. Pero nada es pues más propio que afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profunda arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Así que aquel que fue macheteado, que fue torturado, que fue expulsado del vientre materno, abortado, todos ellos van a tener una recompensa de parte del Señor por aquel sufrimiento que tuvieron en la tierra. Una recompensa que será invaluable, ¿verdad? Que yo creo que si, vaya, si yo hubiese nacido, digamos, con una deficiencia física y Dios me recompensa con lo que dice la palabra que nos va a recompensar, que es la vida eterna, y Dios me diera a escoger, ¿qué prefieres? ¿Vivir solo esta vida sin tus piernas, por ejemplo? ¿O confiar en que esto es una prueba dura, ¿verdad? Y que realmente vas a ser recompensado y mantener tu fe intachable y te daré vida eterna con todo tu cuerpo completo. ¿Qué prefieres? ¿Vivir solo esta vida y que te cure ahorita, ¿verdad? Y solo vivir esta vida o que te dé la vida eterna con tus dos piernas. Yo creo que ante una oferta como esa diría, Señor, yo quiero la vida eterna con las dos piernas, porque nadie sería tan insano como para decir, no, yo las quiero ahorita aunque pierda la vida eterna. Nadie pondría en juego, ¿verdad? Esa bienaventuranza futura por una cuestión tan instantánea y que se acabará tan pronto. Entonces, cuando alguien es probado mediante esta situación, la iglesia pide, ¿verdad? La iglesia aconseja que se dé cuenta que en estos momentos donde más tenemos que afianzar nuestra fe, porque claramente el mismo Pedro nos lo advierte en el capítulo 5, dice claramente, sean sobrios, estén despiertos, porque vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe. Y eso es parte del llamado que también todos los hombres de fe y mujeres de fe que están en la Biblia sufrieron y vivieron, pero fueron recompensados grandemente, ¿verdad? Ya supimos, por ejemplo, que uno de los que mantuvo su fe muy grande durante el tiempo de prueba, que fue Moisés, fue recompensado. ¿Cómo estoy seguro yo que Moisés fue recompensado? Bueno, porque lo vimos hablando, lo leímos en el texto bíblico cuando dice que apareció a la par de Jesucristo resucitado, hablando con él en la transfiguración. Apareció resucitado junto con Elías, otro fiel del Señor. Entonces, cuando la palabra constata que los tres apóstoles vieron a Jesús hablando con Moisés y con Elías, a ellos no les queda la menor duda de lo que va a pasar en el futuro y de lo maravilloso que es estar en esa gloria de Dios. Tanto que Pedro en ese momento, cuando vio la gloria de Jesucristo en la transfiguración, le dijo, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Quedémonos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No se quería ir del éxtasis espiritual que Pedro estaba viviendo en ese momento al ver semejante revelación de la gloria de Cristo. Por lo cual, cuando alguien prueba la gloria de Dios, no puede pensar que lo que vivimos de pasajero en este mundo es tan importante como para perder el reino de los cielos. Claro, claro que le apostamos al reino de los cielos. Claro que permanecemos firmes, por más que suframos.
Ese fue el nivel de fe arraigada que tenían los primeros cristianos en el primer siglo, que dieron su vida por amor al Evangelio. Aun cuando los arrestaban, los torturaban, los encarcelaban, los mandaban a trabajar en canteras, como le tocó al apóstol Juan, a trabajar trabajos duros, en la vejez incluso. O lo mandaban a las fieras allá con los leones y tigres que tenían en los grandes teatros de Nerón, por ejemplo, o el teatro Flaviano, a morir bajo las armas de los gladiadores, como que fueran prácticamente muñecos, ¿verdad? A ser torturados con el armamento de estos guerreros entrenados para matar. Que así fue como, o quemados o crucificados, como le tocó a Pedro, que fue crucificado boca abajo, o decapitados como a Pablo, ¿verdad? Como le tocó a él la condena. Dieron todo por Cristo, porque estaban seguros de lo que recibirían después, como dice Pablo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si a mí me matan por Cristo, me hacen el favor, más bien, porque me mandan directamente con pasaje directo al reino de los cielos, por morir en martirio, por amor al Evangelio. Por eso muchos hombres y mujeres han sido tan valerosos en la fe que no han dado el brazo a torcer. Y la iglesia constata con la intercesión de los santos que realmente están disfrutando del reino de los cielos, de la gloria eterna. Y están a la espera del final, juicio final, para todas las naciones, que Dios lo va a realizar en algún momento. Pero algunos de los santos ya están en la gloria de Dios y están disfrutando de esa maravilla. Basta entender el grado de, de asombro de Pedro en esa transfiguración para entender qué fue lo que pudo haber visto. Y no solamente él, en filosofía les comentaba un éxtasis espiritual de Santo Tomás de Aquino, que después de ver en su éxtasis espiritual una voz que le decía, ven scriptis ti de me tomé, quid mihi et tibi, bien has escrito de mí Tomás, ¿qué quieres de mí? ¿Verdad? La voz que le hablaba es la voz de Jesucristo, y él le dice, pues solamente a ti, Señor, solamente a ti. Y después de esa visión que tuvo, de esa gloria de Dios, dice que dejó de escribir teología, se dedicó mejor a la oración, porque se dio cuenta que lo que había escrito era realmente algo tan pasajero, algo tan efímero, que no se compara a la gloria inmensa de Dios. Solo le bastó un momento de éxtasis para darse cuenta que su gran esfuerzo intelectual era apenas nada comparado a lo que es la maravilla del reino de los cielos. Entonces, claramente, los que han vivido esa experiencia espiritual nos dan fe y testimonio del cambio radical de vida que han tenido por haber visto lo que vieron. Y en los últimos tiempos también quiero mencionar el caso de una niña, una de tres niñas, bueno, los tres niños en realidad, uno de tres niños, los pastorcillos de Fátima. Investiguen la vida de Jacinta Marto, la niña Jacinta Marto. Yo la estudié porque me tocó como una tarea de la maestría y créanme que valió la pena. Me quedé asombrado porque una niña de 6 añitos, junto con una niña de 9 añitos y un niño de 7 añitos, los tres, dijeron haber visto a una señora que después de investigación se dan cuenta que es María, que se les está apareciendo y les está pidiendo que cada 13 del mes, desde mayo hasta octubre, cada 13 del mes, vayan y se encuentren ahí cerca donde está una especie de arbolito, una encina, para poder comunicarles algo que tienen que dar a conocer a la gente de Coba da Iría, de Fátima. Eh, esta niñita, al ver esta situación, lo que más le impactó, antes de las visiones, cuenta Lucía, que la única que quedó viva después de que ellos se fueron rápido, porque el siguiente año prácticamente de las visiones murieron los niños, se enfermaron y murieron, y ya les había anunciado a la Virgen que iban a ir al reino de los cielos. Ya estaba profetizado que iban a morir, ya sabían ellos que iban a morir muy pronto. Solo Lucía quedó viva. Y Lucía comenta que quién era Jacinta antes de las visiones y después de las visiones. Jacinta antes de las visiones era una niña de 6 añitos, caprichosa, ¿verdad? Malhumorada. De hecho, en la foto que le tomaron famosa, la primera foto famosa que le tomaron a ellos, sale con la mirada así, seria, bien seria la niña. Y siguió siendo seria, pero seria ya no por enojo, sino que seria por lo que vio. Dice Lucía que lo que más le impactó a Jacinta durante todo ese tiempo de experiencia con la madre, con la señora, con esta madre, fue cuando ella les mostró, ellos le pidieron a la madre que les mostrara cómo era el infierno. Y la madre les mostró, señalando hacia abajo, señaló y les mostró cómo era el infierno. Ellos tuvieron una visión que nadie más vio, porque había gente alrededor de ellos. Nadie vio lo que ellos vieron, solo ellos tres pudieron ver y quedaron aterrados de lo que es el infierno.
a nivel que la niña esta, Jacinta, después de esa visión, cambió por completo toda su forma de ser, por completo. Una niña de oración, de sacrificio, hacía ayuno constante. A los 6 añitos y medio se dedicó a vivir como que fuera una ermitaña prácticamente dedicada a la oración, que la cambió lo que vio. Por esa razón es que la iglesia al investigar el caso da su juicio y declara que el milagro de lo que los niños vieron en las visitas de Fátima fueron reales. Porque ¿cómo es posible explicar entonces el cambio tan drástico de una niña como ella? Tan drástico el cambio que tuvo. Ella se amarraba incluso cuerdas en el estómago para no sentir hambre, porque sabía que la gula también era un pecado. Y ella era muy comilona, entonces quería evitar el pecado de la gula. Todo tipo de pecado, se puso a orar constantemente. Ese tipo de niñez que cambió tan drásticamente, esos cambios tan drásticos solamente los pueden tener hombres y mujeres de fe, que dan el todo por el todo, ¿verdad? Y es parte de la coherencia de la fe. Vamos al aula virtual a firmar ahorita la asistencia de este momento. Vamos a ver, les comparto pantalla para darle la oración. Esta es la canción, mire, del rostro del amor de Amanda Miguel. Permíteme un segundo. Ahí le estaba buscando para mostrárselos. Ok, aquí vamos a darle a extender a la sesión. Ahí está. La cuarta contraseña es la palabra pueblo. La palabra pueblo. Investiguen lo que sean católicos y no católicos a estos 3 niñitos de Fátima. No me imagino cómo alguien puede cambiar tan drásticamente su personalidad por amor a lo que vio, por una visión que fue compartida. Los tres afirman haber visto. A los tres incluso la iglesia los separaba, con el sacerdote y los investigadores, los separaban a los tres para hacerles preguntas, las mismas preguntas a los tres, para ver si respondían con coherencia. Y a pesar que los separaran y hicieran ese examen para ver si realmente respondían lo que ellos miraban con detalle, eh, a ver si realmente era cierto o no, nunca se encontró error en lo que ellos compartían. Es decir, daban exactamente el mismo testimonio de lo que decían que ellos observaban. Ese tipo de pruebas son las que se practicaron en ese momento para poder definir si los niños tuvieron o no tuvieron esa visión, ¿verdad? Porque además anunciaron que María había dicho que iba a haber un milagro que todo mundo en Cóbada iría iba a poder ver. Y al final ocurrió. Ocurrió de una manera muy interesante, pero me estoy yendo del tema y no me quiero salir del tema. Pero aprovechando que estamos poniendo la asistencia, quiero explicarles qué fue lo que pasó. El milagro que no se sabía qué milagro iba a ser. El último día de la última visita, terminaron de hacer lo típico, hablar con María, hacer la oración, ¿verdad? Y todo el mundo se puso ya estaba todo el mundo de rodillas. Había llovido durante toda la mañana, estaba empapado de lodo todo ese lugar. La gente estaba enlodada, con las rodillas lodadas y todo. Llevaron enfermos, muchos enfermos se recuperaron en ese momento. Era la última visita. Y de pronto los niños se levantan tranquilamente. Ellos se apartaban un poquito de la gente para ir cercanos a la encina y la gente por respeto se quedaba muy atrás, ¿verdad? Por respeto a ellos y a la Virgen también. Y de pronto se termina la oración ellos y platicar con María, entonces todo el mundo en meditación esperando a ver qué decía. Y cuando de pronto se levantan y ya vienen tranquilos, ellos como que nada. Y la gente empieza a decir, farsantes! ¿Y el milagro dónde está? Y no dijeron que iba a haber un milagro, que todo el mundo lo iba a ver, y todo el mundo empezó a alarmarse y a llamarlos farsantes porque no ocurrió semejante milagro y ya se había ido la Virgen. Entonces los niños se preocuparon, los niños, dos chiquitos estaban atemorizados, y la niña, Lucía, la mayor, ¿verdad? Dice, cierto, el milagro. Entonces ella rápidamente se devolvió al lugar, se arrodilló y le dijo, madre, la señal. Entonces no fue a propósito en realidad, pero no fue de manera fortuita quizá lo que ocurrió. Quizá María de alguna manera quería ver la reacción de lo que pasaba, y el Señor también, porque María no hace nada si el Señor no se lo permite. Hay que entender que lo que María haga y comunica es por orden de Dios y por fuerza de Dios, tal como los ángeles del cielo que comunicaban en la antigüedad a los hombres de fe, ¿verdad? Lo que había que hacer. Pues Dios sigue actuando evidentemente a través de sus santos también. Eso lo creemos fervientemente en la Iglesia Católica, porque creemos que la muerte no es el final, estamos comunicados en una comunión de santos, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Em, y es importante entonces destacar
bueno, al final la niña le dice esto a la madre y de pronto la niña voltea a ver al cielo y señalando al cielo le grita a la gente, el sol, le grita a la gente. Y la gente voltea a ver arriba y miran al sol que empieza a tambalear. Dice la gente que vieron al sol cambiar de colores, ¿verdad? De diferentes tipos de colores y empezó a bailar en el cielo, a moverse en diferentes maneras, sí, hasta tambalear en el cielo. Ese baile del sol que alrededor de 70.000 personas vieron en Cova de Iría, ahí por el año 1919 o 17, no recuerdo muy bien el año. Eh, 70.000 personas, dicen los periódicos de esa época, vieron el milagro del sol y dan fe de que realmente la niña cumplió su promesa, de que realmente lo que María le había dicho se cumplió y la gente se vino feliz. Y por eso la fe en Fátima es muy fuerte. Uno va a Fátima hoy en día, es un santuario de gente que llega de todas partes del mundo a ver el lugar donde se hizo una capilla dedicada a la aparición de la Virgen de Fátima. De la gente que no es no cristiana y que es no católica, pues no habrá leído ni sabido de estos hechos, por lo cual para ellos creen que todo es invento. Sin embargo, tenemos experiencia de cristiandad de muchos, no solamente de este caso, de muchas otras apariciones a lo largo de la historia. No solo de María, de muchos santos también, de Pedro que también se ha aparecido, como cuando se apareció a Pedro Nolasco. De eso hablaremos quizá más adelante, cuando toquemos un poquito la parte de la vida en la iglesia. Pero entendamos que la fe es capaz de hacer muchas cosas grandiosas. Y Dios es capaz de hacer cosas que no creemos que son imposibles. Por lo cual no perdamos la esperanza, volviendo a la diapositiva, no perdamos la esperanza cuando caigan estos momentos de angustia, ¿verdad? Mantengamos la fe firme, como esa niña, como Lucía, que a pesar de ver la algarabía de la gente que empezó a enarrecerse contra ellos, mantuvo su fe intachable y con toda la confianza regresó otra vez a hacer su momento de comunicación, de orar, ¿verdad? Hay que mantenerse en oración constante. Por eso San Pablo nos dice constantemente, no dejéis de orar, orar y orad incesantemente, interceded por todos los santos, ¿verdad? Es decir, que constantemente esa intercesión de los santos para con los santos, de cristianos para con cristianos, tiene que vivirse siempre. A eso le llamamos intercesión de los santos. Al hecho de que yo oro por mis papás, por mi mamá, por mi hermano, por mi hermana, constantemente. Y si voy al cielo, voy a estar orando por mi papá, por mi hermano, por los que queden vivos, por mis paisanos, por mi gente de este mundo. Porque realmente ese es el llamado de la santidad. No perder de vista que somos cuerpo místico de Cristo, orantes, ¿verdad? Unidos en la oración en un mismo espíritu, ¿verdad? El bautismo nos ha unido, la fe nos ha unido y por eso permanecemos unidos también en el espíritu. Somos un solo cuerpo en Cristo y todos evidentemente estamos unidos por la fe. Entonces la fe, como dice Jesús, mueve montañas. Esa misma fe es la que nos permite orar desde la tierra hacia el cielo y desde el cielo hasta la tierra, ¿verdad? Y creemos fervientemente que es así, porque así hemos obtenido el favor de Dios por intercesión incluso de aquellos santos que siguieron orando por nosotros y que aquí nos hemos encomendado para que ellos sigan orantes ante el Señor. Por si a mí se me olvida orar por mí, que ellos me recuerden en sus oraciones y pidan por mí, por este siervo inútil. Y entonces en esa verdadera relación de comunidad que no tiene ni tiempo, ni espacio, ni materia que lo pueda obstaculizar, seguimos permanentes en la vida de oración y comunidad de santidad. Quien crea que la muerte es el final y que esta vida material es lo único que hay, pues pensará que la muerte es el final y hasta ahí llegamos. Y por tanto no hay ya relación entre la iglesia muerta y la iglesia viva. Sin embargo, para los que viven en Cristo, sabemos perfectamente que aquel que ha muerto en Cristo vivirá para siempre, por lo cual sigue habiendo relación espiritual entre los vivos y los muertos. Porque los que están muertos no están realmente muertos, siguen vivos en Cristo. Porque la muerte ya no tiene control sobre ellos. La muerte para el cristiano ya no es el final. Y esa es la fe que tratamos de comunicar a la gente. Y por eso pasamos en oración constante, pidiéndole a Dios que por intercesión de San Pedro, que por intercesión de San Pablo, que por intercesión de San Judas, de cualquiera de los santos que han habido a lo largo de la historia, ¿verdad? De San Francisco, de San Antonio, Santa Teresa, San Alberto, San Clemente, ¿verdad? Sigamos teniendo por el favor de ellos de orar por nosotros. Le pedimos a Dios que por su intercesión nos escuche, ¿verdad? Que tenga compasión. Que si no nos quiere poner atención por nuestro pecado, que al menos por el honor de uno de sus santos, tenga compasión, que queremos también ser como ellos. Los tomamos a estos santos como paradigma de cristiandad, como ejemplo de vida cristiana,
ejemplo de vida en Cristo, y esa es por este honor que ellos merecen, que pedimos al Señor que nos tenga compasión y nos brinde también las gracias que le dio a este santo, para que también modifique mi vida, me ayude a crecer espiritualmente y a ser tan santo como aquel que yo admiro, ¿verdad? Evidentemente, el primero que debo admirar es Jesucristo, y al único al que debo adorar es a Jesucristo, ¿verdad? Pero puedo admirar a mis hermanos en la fe y a los santos héroes de la cristiandad, a los santos mártires, a los santos profetas, a los ángeles del cielo, los puedo admirar. La admiración no está prohibida en la palabra. Lo que está prohibido es adorarles a ellos como que fueran dioses. Y ningún católico los considera dioses, sino hermanos. Incluso hasta los ángeles son hermanos nuestros. No somos de la misma naturaleza porque ellos son ángeles espirituales, no tenemos cuerpo, pero como dice San Agustín, el hombre en definitiva es alma inmortal, igual que los ángeles. Por lo cual, cuando Jesucristo habla de la resurrección y le preguntan, Señor, ¿qué va a pasar después de la muerte? Y si vamos a tener esposa y no, o de quién será esposa aquella mujer que se casó con 7 hombres y enviudó. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En el reino de los cielos ya no va a ser válido esas cosas, porque todos seréis como ángeles, dice Jesucristo. Y yo le creo a Jesús, que seremos como ángeles, ya sin dominio de la muerte y sin dominio de la materia, ¿verdad? Y por tanto hay que mantener esa esperanza viva. Bien, salimos de creo en Dios Padre. Ahora miremos creo en Dios, creador del cielo y de la tierra y del hombre. Quiero comenzar con este salmo número 8, un salmo muy bonito. Quiero recordar ese salmo. Dice, Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y hay un fragmento del salmo muy bonito que alaba a Dios por la creación. Quiero volver a ese salmo. Vamos a ir a ver ese salmo. Salmo 8. Dice, en boca de los niños de pecho, ¿verdad? Dispones un baluarte frente a tus adversarios para acabar con tus enemigos rebeldes. Aquí viene la parte que más me encanta. Dice, al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, o a los dioses, o a los Elohim. Lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaño de ovejas y de vacas, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Oh Señor Dios nuestro, que grande es tu nombre por sobre toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esa pregunta debemos hacernos. ¿Quién soy yo ante el Señor? ¿Por qué tanto amor de parte de Dios por la humanidad? ¿Verdad? Esa expresión de amor del Creador se constata en la historia con el acompañamiento del hombre. Le da todo, cielo y tierra, para que el hombre la domine. Le da frutos del campo, semillas de árbol, semillas de frutos, semillas de hierba, para que pueda subsistir. ¿Verdad? Al principio quiero aclarar un pequeño detalle que aparece en la palabra. Y es que pareciera que Dios nos hizo veganos. En realidad parece que nos hizo veganos. Cuando uno lee literalmente el Génesis, uno nota que Dios, cuando le manda al hombre que pueda consumir de lo que él ha creado, quiero que vean ese texto, muy curioso, este es el Salmo 8. En Génesis capítulo 1 creo que está, al final del capítulo dice, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla, toda hierba de semilla. Permítame que no estoy mostrando en la pantalla acá, en la grabación, no se está viendo. Lo voy a poner para que lo vean ahí también y puedan hacer la captura si necesitan. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra. Está mal escrito ahí. Es un error de la aplicación, no de la Biblia, de la aplicación. Así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy alimento. O sea, a nosotros que nos dio de alimento el Señor, hierba de semilla, ¿verdad? Árbol de fruto, ¿verdad? Eso es lo que nos sirve de alimento, ¿verdad? Así como el rábano, como la remolacha, que son hierbas de semilla, y los árboles frutales como el aguacate, ¿verdad? El mango y todo esto. Por eso digo yo que Dios nos hizo veganos. Y cuando uno mira la naturaleza de la fisonomía humana, pareciera ser que sí estamos hechos para llegar a ese perfeccionamiento. Si fuera por evolución que tuvimos colmillos y los perdimos, ¿verdad? Si fuera esa la evolución que realmente hemos perdido colmillos,
Lo cierto es que lo lógico y normal y también lo que clínicamente podemos ver en el hombre es que cuando consume cierta carne, más bien daña su organismo. Triglicéridos, colesterol, hígado graso, producto de ciertas carnes que se pueden consumir, como la del cerdo. Además que no tenemos ya los colmillos para considerarnos carnívoros, porque los carnívoros tienen una particularidad, tienen colmillos para desgarrar el alimento. Ya hemos alcanzado un nivel donde pareciera que ya no somos carnívoros, no deberíamos ser carnívoros según la lógica de nuestra propia dentadura y también lo que dice Dios, ¿verdad? Y de hecho, si alguien viviera solamente de semillas y de frutos, si viviera solamente de este tipo de sistema herbívoro, diríamos, y con todos los frutos, em, sabemos ya por lo que dice la misma ciencia de la nutrición que mejoraría su calidad de vida, ¿verdad? Dormiría mejor, evitaría muchas enfermedades, cero enfermedades coronarias, ¿verdad? Es decir, todos parece que va hacia lo bueno cuando alguien se vuelve completamente vegano, ¿verdad? Evita ciertos problemas, como lo que produce la leche, por ejemplo, que al consumir incluso leche se vuelve intolerante a la lactosa o cualquier otra cosa, ¿verdad? O produce gases, cualquier cosa puede producir. Entonces, claramente es evidente que hay ciertas cosas que la palabra nos lo dejó ahí guardado y que quizás no hemos sido muy curiosos de verlo. Yo soy muy curioso. Y a mí me parece que Dios nos hizo herbívoros, por lo que dice la palabra. ¿Cuándo entonces el hombre aprendió a comer carne? Pues hasta el Éxodo. Bueno, podría haber comido carne antes del Éxodo, claro que sí. Pero hasta el Éxodo se constata una ley, por lo menos, que permite comer carne, donde aparece lo de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer, donde me menciona qué animal es prácticamente kosher y cuál no, ¿verdad? Así que hasta ese momento aparecen ciertos mandamientos sobre esta parte del el tipo de dieta que debe tener el ser humano y cuál no. De hecho, no sé si está ahí por 25, no sé, en cuál del Levítico, no, en Levítico creo que está, en Levítico, ahí están las leyes el tipo de alimentos, animales limpios e inmundos, Levítico 11, donde está la ley de santidad también, porque en el 11:44 habla de ser santos, y para ser santos, vean el contexto de dónde parte el texto, parte del contexto de que hay alimentos que son buenos para el hombre y alimentos que no. Por ejemplo, los animales de uña partida, de pezuña partida, no se pueden comer, como los chivos, ¿verdad? Según la lógica, los cerdos tampoco deberían de comerse. Por eso los judíos no comen cerdo, ¿verdad? Pero entre los animales que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis, como el camello, no se puede comer, ¿verdad? Ahí hay un montón de animales mencionados de los que no pueden comerse. Tampoco se pueden comer los cadáveres, obviamente. Encontrar un perro muerto en el camino no se lo puede comer, ¿verdad? Dentro de los animales que están en las aguas, hay algunos que se pueden comer, otros que no se pueden comer. Todo lo que tengan aletas y escamas, sea de mar o de río, los podréis comer. Significa que el tiburón no debería comerse. La ballena no debería de comerse, ¿verdad? Hay algunas cuestiones bien interesantes ahí, ¿verdad? Hay que entender la sabiduría del hombre. Ahí menciona el búho, el somomujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, la cigüeña, la garza, el buitre, toda esa clase de aves no se pueden comer, ¿verdad? Quebrantahuesos, el águila marina, no se pueden comer porque es abominación comerlo. Ningún bicho alado, que se pare en cuatro patas incluso, ¿verdad? Yo no sé a qué bicho alado que anda sobre cuatro patas menciona. Quizás quizás está considerando aquí a los murciélagos como bicho alado, que tienen cuatro patitas, ¿verdad? Tienen cuatro patitas y tienen alas. Bueno, ahí hay un montón. Y hay algunos que sí se pueden comer, ¿verdad? La langosta, pues se puede comer, eso sí. El garjol, el gajab, no sé, algunos animales ni conozco a qué animales se refiere, ¿verdad? Entonces, es interesante esa parte de la pureza en la higiene de lo que comemos, ¿verdad? Que eso es lo que realmente se puede constatar en la palabra. Prosiguiendo, permítame un segundito. Ahí casi paro la grabación, permítame. Solo por desaparecer la pantallita esa del texto bíblico. Volviendo a la diapositiva. Partimos entonces de la idea que Dios ha creado al hombre y es creador, por tanto, ha decidido hacer al hombre a su imagen y semejanza, hizo las criaturas del universo entero, entendemos. Bueno, entendemos que en el planeta Tierra hay criaturas, todavía no podemos afirmar la vida en otros planetas, ¿verdad? Pero como les decía la vez pasada a ustedes, no sé si a ustedes, yo considero que no sería, no quitaría de ninguna manera potestad
a Dios de ser el creador si hubiese animales en otros planetas. De hecho, la iglesia por eso también tiene un observatorio astronómico, el de Castel Gandolfo. Y uno de los directores de Castel Gandolfo le preguntó a un periodista llamado Bill Maher, ¿y cuál es el interés de la iglesia por ver los planetas? ¿Acaso quieren ir a bautizar a los primeros extraterrestres que detecten? Y dice, bueno, seguramente si hay vida en otros planetas e inteligente, pues sí, tendremos que llevarle también el evangelio. ¿Verdad? Lo dice en forma de broma, pero claramente que no sería algo tanta broma. Porque si son seres inteligentes y este mensaje es universal, pues es para toda criatura, ¿verdad? De esta tierra y de cualquier otra. Lo que pasa es que para lograr algo así suena imposible por una sencilla razón, por las distancias. No podríamos viajar ni siquiera, no podemos ni siquiera salir de la Vía Láctea, mucho menos ir a otras galaxias. Entonces eso es algo que se ve por ahora imposible para el hombre. Y Dios ha creado a los animales, no importa qué tipo de animales hayan sido. La gente, alguna gente cristiana niega a los dinosaurios. Yo les digo, desde la razón justa, ¿verdad? No podemos estar negando lo que está constatado en la historia. Hay fósiles. Hemos visto gente que incluso rompe rocas, que son rocas fosilizadas, ¿verdad? Que guardan incluso dentro de la roca peces que ya no existen, caracoles que ya no existen, huesos de animales que ya no existen, hasta esqueletos que ya no existen en medio de la laja. Están todos esos hallazgos que se han encontrado en diferentes partes del mundo. Hay gente dedicada a buscar este tipo de hallazgos. Los arqueólogos y además paleontólogos. Y otra gente también aventurera que da buscando eso en los ríos. Porque a veces en los ríos se encuentran ese tipo de piedras que ellos logran identificar, que guardan a veces ese tipo de contenido por la forma diferente que tiene la piedra, que no se ve una piedra muy natural, sino que se ve como una piedra formada de materiales, ¿verdad? Y eso le da certeza que algo puede haber dentro. Y a veces pegan en el clavo, encuentran seres, ¿verdad? Y a veces conchas, alguna especie como de forma, como de especie de cangrejos, pero sin patas largas, con patas cortitas, ¿verdad? Que se ven por ahí. Tienen unos nombres específicos que no me los he aprendido. Pero no podemos negar la existencia de estos seres, porque ya está bien constatado. Me parece un acto de imprudencia que los creyentes de hoy, ¿verdad?, nieguen las pruebas científicas de lo que se puede decir del pasado. Ahora, ¿quita a Dios del camino que haya dinosaurios? No, al contrario, ¿verdad? Lo vuelve todopoderoso, capaz de generar esos tipos de animales, impresionantes animales. Así como el elefante, así como la ballena, así como la orca, que son gigantescos. He visto algunos videos de gente que ha tenido la suerte de grabar una ballena y son gigantescos. Es que el ojo es del tamaño de unas, ¿qué? 5 cabezas humanas, ¿verdad? El ojo de una ballena, para que tengan idea del tamaño. Entonces, no es tan asombroso pensar que hay seres fantásticos como estos. No es tan asombroso, es muy común. Es muy común porque hay animales todavía sí existiendo en el fondo marino. Entonces, ¿niega a Dios esto? No. Entonces la ballena negaría también la existencia de Dios si fuera algo en contra de la existencia de Dios. De ninguna manera. La aparición de estos animales solamente constata realmente todo el proceso evolutivo que el universo generó, el universo llevó a cabo, ¿verdad? Por orden de aquella voz que dijo, hágase. Eso es lo que hemos dicho desde siempre. Y que la Biblia también constata. Dios no está como titiritero manipulando la creación. Le bastó decir, hágase, para que todo se hiciera conforme a su voluntad. Ese hágase es poderosísimo. Ese hágase es creador, porque es la palabra creadora de Dios la que hace ese hágase, es decir, Jesucristo. Por eso el motivo no es increíble, pues, estos hallazgos que se ven, que constatan a veces en los museos de arte, en los museos de historia natural, donde comúnmente colocan las pruebas de estos hallazgos. Y hay tantos documentales, hay tanta cosa que se puede ver en internet, en revistas científicas que dan datos, pruebas, carbono 14 de estos seres que existieron y que ya no existen, son especies desaparecidas, ¿verdad? Y es que no es asombroso que haya extinción de animales tampoco. No sé por qué a la gente le cuesta tanto aceptar esto. Y digo alguna gente, porque yo he visto gente en iglesias evangélicas de Estados Unidos que están negando los dinosaurios. Hay gente cerrada completamente al avance científico. La Iglesia Católica en algún momento llegó a caer en ese error de negar los avances científicos. Hoy ya no caemos en ese error. Hoy tenemos, más bien tenemos un montón de científicos católicos. Ahora siempre los hemos tenido. Pero hoy, más que nunca, con una mente muy abierta a los hallazgos de la historia. Dios también creó, según lo que el símbolo de los apóstoles nos hace constatar, ¿verdad? Y lo que Pablo también nos dijo, ¿verdad? Tronos, dominaciones, principados, potestades, a los ángeles. Es creador del cielo y de la tierra, como dice el credo,
pero también de lo visible y de lo invisible, de estos seres que llamamos seres invisibles como los ángeles, ¿verdad? En el numeral 328 del Catecismo nos dice, la existencia de los seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, a veces servidores también de Dios, ¿verdad? O los Elohim también le llama, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Y a esta tradición es tanto católica, judía, protestante, musulmana y judía. Bueno, ya lo mencioné judíos. Todas las tres grandes religiones, cristianismo, judaísmo e islamismo, creemos en la existencia de los ángeles. Así que si surge alguna secta cristiana hoy en día que niegue la existencia de los ángeles, problema de ellos, ¿verdad? Problema de ellos. Pero en realidad la revelación que aparece tanto en la Biblia como incluso en el Corán y también claramente en la Tanakh es la existencia de estos sirvientes de Dios, que son mensajeros de Dios, que anuncian cosas interesantes a la humanidad y también salvíficas para la humanidad, que colaboran también con el consejo. E incluso hay ángeles dedicados a custodiar al justo, los famosos ángeles guardianes, a los cuales comúnmente siempre les oramos, ¿verdad? Siempre nos hemos acostumbrado a los jóvenes católicos y niños católicos a hacer una oración, ¿verdad? Para llamar a este ángel de la guarda, si Dios le place ponernos un ángel de la guarda, le pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos mande este ángel de la guarda y saludamos al ángel de la guarda, a veces con oraciones poéticas muy bonitas, como la que memorizamos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús y María. Poesías como esas para dar una salutación a los ángeles que puedan estar alrededor de nuestra vida, porque no sabemos si solamente es uno o pueden ser varios. Eh, Normalmente se constata la palabra que el ángel del Señor, ¿verdad?, está cerca del justo. Como también el mismo Satanás le hizo ver a Jesucristo. Como está escrito, no permitirás tus ángeles no permitirán que toquen tus pies. Perdón, le dice el Satanás a Jesús, ay, se me escapó ya por la confusión misma de la palabra ángel. Quiero ir al texto para mostrarles dónde está exactamente esa parte. Si no me equivoco, está en Lucas, cuando Jesús va al desierto, ¿verdad? Y entra en las tentaciones con Satanás. Creo que está aquí. Lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu Santo durante 40 días y 40 noches. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra, conviértela en pan. ¿Verdad? Esa es la primera tentación. La segunda es, llevándole a un lugar alto, le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí ha sido entregada y se la doy a quien quiero. ¿Verdad? Mentiroso el tipo. Si me adoras, pues es todo tuyo. Y la tercera tentación es, lo llevó a lo alto del templo y le dijo, si es hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, ¿verdad? Así que, así como a Jesucristo, ¿verdad? Está obviamente profetizado y Satanás sabe perfectamente que los ángeles cuidarían obviamente del justo, y en este caso del Mesías justo, pues entendemos que también Dios protege a sus justos. Así como a Gedeón, que le mandó un ángel para decirle lo que tenía que hacer. Así como a José, que le advirtió el ángel en sueños que se llevara a María como esposa para su hogar. Así como le volvió a advertir en sueños el ángel que huyeran a Egipto porque iban a matar al niño. Entonces, esos ángeles custodios están presentes en la palabra, ¿verdad? Y eso es una revelación de la palabra que los ángeles están ahí acompañándonos. Entonces, hay que entender que no estamos solos. Dios lo ve todo y también sus ángeles nos acompañan. Así que incluso cuando vayamos a obrar el mal, pensémoslo dos veces, ¿verdad? Yo me imagino que los ángeles lloran cada vez que alguien comete algo malo en su propia intimidad. Cuando alguien está a punto de hacer algo malvado, ¿verdad? O algo grotesco, yo me imagino a los ángeles llorando por esta persona. Me los imagino sufriendo porque les encomendaron cuidar a una persona que se está alejando cada vez más de Dios y está conduciendo su alma a la muerte. Y que no pueden intervenir, solo pueden estar ahí custodiándonos para evitar que ningún ser espiritual nos pueda afectar. Pero cuando es la decisión humana la que lleva al pecado, ahí no pueden hacer más, ¿verdad? Cuando mucho poner a gente idónea de repente en el camino para que le ayude a uno a crecer en la madurez, ¿verdad? No sabemos si hasta nos hablan al oído y nos aconsejan cosas que vienen a nuestra mente de pronto, a la conciencia y nos dicen, no la hagas, ¿verdad? Vete de ahí, sal de ahí. No sabemos de qué manera nos están ayudando,
no lo podemos constatar, pero en la palabra parece que les habla con claridad, les dice con claridad a las personas lo que hay que hacer. A veces nosotros tenemos ciertos deseos que son equívocos y sabemos que nos pueden producir algún mal. Y a veces de pronto, en el momento en que estamos a punto de hacerlo, nos arrepentimos y cambiamos de opinión. Habría que pensar si realmente fue una deliberación moral la que hicimos o por otro lado, sentimos esa voz de la conciencia diciéndonos, no lo hagas, no lo hagas. Y quizás sea la voz del ángel, nos está diciendo claramente, aconsejándonos. Creemos que tienen poder de Dios, podrían llegar a actuar en la realidad, ¿verdad? Pero no, pueden, no les está permitido, por lo que sabemos y lo que entendemos, intervenir en la historia humana. Es decir, no pueden aparecerse ante el hombre y decirle, aquí estoy, créeme, ahora cree que soy el ángel de Dios. Solamente si algo es urgente como lo de José, que les hablan en sueños, ¿verdad? Es una forma espiritual de poder comunicarse, según lo que la palabra misma constata. En 1 Corintios capítulo 1, versículo del 15 al 20, ahí donde habla un poquito de que todo ha sido creado por Jesucristo. Ya lo leímos ahorita mismo, hace poquito lo acabamos de leer completo. Estos hijos de Dios sirven a Dios, según el Catecismo 332. Desde la creación, como se afirma en el caso de Job, que Dios le explica a Job realmente que estos seres están ahí presentes. Pero quiero que lees rápidamente el texto, no lo voy a mostrar, pero voy a ir a buscarlo rápidamente para leer literalmente lo que dice Job 38.7. Job 38.7. Dice el texto, entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Ahí está sentada prácticamente las bases y la piedra y el ángulo de la tierra. O sea que está hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Ahí lo menciona. A lo largo de toda la historia de la salvación nos encontramos anunciando de lejos, de cerca, esa salvación y sirviendo al designio divino en su realización. Ellos cierran el paraíso terrenal también, quedan como custodia del paraíso terrenal. Dice que Dios puso dos ángeles para cuidar la entrada al paraíso, para que nadie pudiera entrar ahí nuevamente. Seres independientes, bellos en jerarquía, así concebimos a los ángeles, porque la palabra nos lo comunica. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. Cada ángel tiene voluntad propia, ¿verdad? Es decir, pueden actuar conforme a la voluntad de Dios, pero evidentemente pueden tomar una decisión, como el mismo Satanás, que siendo ángel determinó no seguir la voluntad de Dios. Los ángeles y muchos demonios le siguieron, dice la palabra, ¿verdad? Los místicos también nos hablan mucho de esto. Los demonólogos, como el padre José Fortea Cucurul, también nos habla de esto, de cómo después del pecado de Satanás, muchos otros ángeles le siguieron y se convirtieron en las secuaces, en los demonios, que hoy llamamos, ¿verdad? Son ángeles todos, pero en realidad se les llama demonios porque la palabra daimon en griego significa alguien que provoca terror. Daimon es el nombre de uno de los dioses griegos, que es el dios del terror. Y así que de daimon viene demon o demonio, de la cual procede ese término que utilizamos hoy en día. Pero bíblicamente son ángeles, ¿verdad? Claramente. La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos a lo más perfecto. Es el hombre la cumbre de esta creación de Dios. El relato inspirado lo expresa distinguiendo directamente la creación del hombre de las otras criaturas. ¿Cómo distingue la creación del hombre el texto? Muy simple, cuando en vez de decir Dios hágase, dijo hagamos. El cambio de la forma verbal del hágase, muy distante, al hagamos, muy íntimo, ¿verdad? Eso denota realmente la cercanía de Dios y su interés de dar a este hombre algo que es diferente a los demás animales. Le da a él aliento de vida, sopla sobre sus narices para darle su espíritu. Esa idea del soplo va a aparecer constantemente en toda la palabra. Ya vamos a hablar más adelante del Espíritu Santo y donde miraremos prácticamente esta relación del soplo con el Espíritu Santo. Que en la lengua griega, soplo es neuma, de ahí viene la palabra neumático. Pero en el caso de el hebreo, la palabra para soplo es ruah, el Ruah del Señor, el Ruah Yahvé, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y es lo que realmente se comunica al hombre. Ese espíritu permaneció en el hombre por mucho tiempo hasta la época de Noé, cuando Dios determinó quitar ese espíritu de Dios. Ese aliento espiritual se lo quita al hombre y el hombre, por tanto, baja su longevidad drásticamente. Aquí un poquito los relatos de los días. Aquí están un poquito en esquema en la parte de abajo.
Primer día aparece la luz. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Será que aquí quiero hacer una especie de comparativa entre lo que dice la palabra y lo que dice la ciencia? Para que vean que no está peleado. Porque la gente cree que, como dice que 6 días y la ciencia dice que fueron eras geológicas, entonces está peleado. Pero entendamos una cosa. Miren, ¿cuándo apareció el sol y la luna? Dice creación de las estrellas hasta el cuarto día. Hasta el cuarto día de la creación apareció el sol y la luna. Por lo cual, hasta el cuarto día se podría medir de repente los 365 días del año y las 24 horas de la Tierra. Antes de esos 4 días no se podía calcular el día terrestre. Por lo cual, ¿a qué tipo de día nos estamos refiriendo? Hay que entender que según la lógica del texto se refiere a días divinos. Y un día divino pueden ser eras, eones, mucha cantidad de millones de años, ¿verdad? Para la especie humana. Para el hombre serán millones de años, pero para Dios será un simple día, un eón, ¿verdad? Un tiempo bastante grande. Entonces hay que entender que estas etapas, estos 6 días, evocan de alguna manera eras, ¿verdad? Hay que entender la palabra día aquí, no literalmente, pero sí de manera metafórica. Hay que entender que se refiere a las eras humanas, que son obviamente días para Dios. Ahora bien, porque para él, como el tiempo es prácticamente infinito, ¿verdad? Es eterno, entonces no hay obviamente una medición así clara, ¿verdad? Alrededor del tiempo. Para él no hay tiempo y espacio. El primer día aparece la luz y dice, y notemos la primera relación que hay entre los días. En el primer día aparece la luz y el día cuarto aparece también las lumbreras. Entre el día segundo aparece el firmamento separada de las aguas, ¿verdad? Y después aparecen los cetáceos, peces vivientes que se deslizan también, y los pájaros, ¿verdad? Las bestias del campo. En el día tercero aparecerá el continente, océanos y pasto, ¿verdad? Y aparecen también las fieras, reptiles, ¿verdad? Y ser humano. Cuando ya aparecen los continentes, los océanos, los pastos y los frutos, ya pueden aparecer fieras más desarrolladas, reptiles y ser humano más complejo. Ustedes vean cómo lleva un orden lógico, ¿verdad? Que tiene relación el primer día con segundo, segundo con quinto y tercero con sexto. Pero también hay que entender que la lógica de los días va en el mismo orden que la ciencia nos lo declara. Ya lo voy a demostrar a continuación con la siguiente comparativa. El día séptimo, Dios descansó y santificó, ¿verdad? Perdón, aquí es donde los voy a explicar. En la comparativa, primer día, aparece la luz, dice la teoría del Big Bang, elaborada por un famoso sacerdote belga, el padre Georges Lemaitre, y también elaborada casi de manera simultánea por un ruso llamado George Gamow. Afirman que el universo comenzó por una gran explosión. Big Bang le llamaron de manera popular y casi un poquito despectiva. Después se constata, con lo encontrado por algunos físicos, como el famoso Edwin Hubble, que realmente hay una expansión, es decir, que hay un movimiento hacia afuera después de un epicentro. Y releyendo con la radiación de las galaxias, sacando prácticamente ese estudio de las fotografías del fondo de microondas, ¿verdad? Del fondo de microondas, que deja una radiación en las estrellas, obviamente en su traslación, eh, notan que en realidad pareciera que vienen de un solo punto. Es decir, que salieron disparadas a diferentes lugares, pero parece que vienen de un solo punto de explosión. Este movimiento de expansión que Hubble estableció, pues le da veracidad y le da más fuerza al primer argumento que en primer lugar intentaron ridiculizar. Como venía de un sacerdote, lo intentaron ridiculizar. Hoy en día, pues la teoría del Big Bang es una de las teorías más aceptadas para explicar el origen del universo por el tema de la expansión del universo, ¿verdad? El tema de la burbuja cósmica, la partícula de la singularidad que permitió el crecimiento obviamente de la materia. Así que si todo ha coincidido muy bien, por lo cual le da más fuerza a lo que el padre estableció siendo físico, porque él era doctor en física también. En la iglesia hemos tenido mucha gente profesional, incluso sacerdotes en áreas de la ciencia muy complejas. George, miren el grado de inteligencia de este hombre. George Gamow fue el primerito que resolvió las ecuaciones de Albert Einstein. Fueron grandes amigos. Hay fotos de ellos dos, donde están constantemente reunidos, entonces, ¿verdad? Para charlar seguramente sobre física. Así que hay alguien cercano a Einstein. Para que entiendan a qué tipo de hombre nos estamos refiriendo. En el caso entonces, el Big Bang, lo primero que ocurrió fue una gran explosión, ¿verdad? Se hizo la luz. Una gran explosión. Dicen que el universo estuvo incandescente por muchos millones de años,
¿verdad? Apareció un tiempo de expansión de la materia, ¿verdad? Por muchos millones de años. Hace aproximadamente 13,7 billones de años empezó esa gran inflación de materia, ¿verdad? Es un momento de expansión cuántica que ocurre en ese momento. Después de ello, después de que ya se empieza a apagar todo, hay una temporada un poquito oscura, una dark age, le llaman la era oscura, donde muchos soles se fueron apagando y las galaxias fueron apareciendo, ¿verdad? Donde por fin ya se puede constatar algunos planetas girando alrededor de las galaxias, eso es lo que explica la misma ciencia. Y en el caso de nuestra Vía Láctea, en el caso de nuestro sistema solar, también nuestro planeta estuvo incandescente. Nuestro planeta estuvo como una roca prácticamente encendida, ¿verdad? Y se logró apagar, pasó por varias eras, ¿verdad? De adaptación. Hubo muchas eras también, incluso de congelamiento de la Tierra, hasta que en un momento de la historia pasó rozando otro planeta que venía en el curso de nuestra galaxia, perdón, de nuestro sistema solar, que fue el planeta que le nombran así de manera, supongo yo, especulativa, le nombran Tea, el planeta Tea o Teia. Este planeta Teia viene a chocar con la Tierra y de esa interacción de los dos planetas se queda la Luna, ¿verdad? Como nuestro satélite. Entonces, seguramente se volvió a incendiar todo el planeta Tierra. Si surgieron animales en ese momento, se extinguieron y volvió a dar origen a otra serie de especies de animales. Pero miren lo que dice la ciencia, que después de ese momento se empieza a apagar, aparece el caldo primigenio, dicen los científicos, hablan del caldo primigenio para referirse a aquel momento en el cual aparece en el fondo marino las condiciones adecuadas para que aparezcan los primeros organismos unicelulares que darían origen a las primeras especies, ¿verdad? Acuáticas, que prácticamente va a ser vida bacteriana, vida bacteriana. Después de este momento, entonces ya empieza el desarrollo. La partícula de vida aparece por fin en eso que llaman el caldo primigenio. Por eso también la Biblia dice, bueno, que primero fue la separación del firmamento con las aguas. Se dice que antes de esta separación, dicen los científicos que la Tierra estuvo bajo constantes tormentas, huracanes, terremotos, los volcanes en erupción constante. Antes del caldo primigenio pasó todo esto. Entonces hubo mucha lluvia ácida, pasó muchísimo tiempo para que el ciclo del agua pudiera purificar la atmósfera de toda la combustión y contaminación que había, que después permitiría por fin aparecer las partículas primero de las plantas, que van a ser lo primero, la vegetación, día tercero. Aparece la vida de vegetación en el mar, dice la ciencia. Pues también la Biblia lo dice, la tierra separada de los mares, surge la vegetación. Y de esta vegetación es que va a surgir la partícula de vida animal. Es decir, de esta célula de plantas, de filoplancton, de todas esas partículas de vida, ¿verdad? Una de estas células mutó para dar origen a la partícula de vida que es la vida humana. La vida animal. De esa partícula ya llamada célula animal surgen entonces los demás organismos que se van a desarrollar rápidamente, ¿verdad? Y van a pasar por diferentes etapas geológicas. Surgen las estrellas. Si ya sabemos que surge la vegetación en la Tierra, ya podemos entonces empezar a hablar desde la óptica de la Tierra. Ya no vamos a hablar desde afuera, desde la óptica de la Tierra, porque ya existe obviamente la separación de la Tierra, de los mares, la vegetación, el agua purificando el ambiente, y hace posible que la gente, bueno, si hubiésemos vivido en ese momento preciso, en el cual la lluvia se encargó de limpiar la atmósfera, antes de la limpieza no habríamos podido ver ni una tan sola estrella por muchísimo tiempo, porque estaba completamente contaminada toda la atmósfera. Tuvo que depurarse, caerse todos los materiales, ¿verdad? Todo el dióxido de carbono, los volcanes se fueron apagando poco a poco, ¿verdad? Las capas tectónicas dejaron de tirar lava para afuera. Entonces toda esa combustión que había en el planeta se fue cada vez apagando, endurando. Eso obligó obviamente al cielo a irse despejando con la misma limpieza que hace obviamente la capa de la tierra, del aire, la biosfera prácticamente. Luego de esta limpieza, pues fue posible ver las estrellas. Por eso hasta el día tercer cuarto aparece la supuesta creación de las estrellas, que desde la óptica humana parecería como que si hubiésemos vivido que crearon cosas nuevas en el cielo, porque antes no las habríamos podido ver. Después se pudieron observar. Luego en el quinto día aparecen ya en el fondo marino los peces y los pájaros, ¿verdad? Todavía no habla de animales, habla solamente de los animales más complejos, ya organismos pluricelulares, ¿verdad? Cretáceos, ¿verdad? Grandes tiburones antiguos,
¿verdad? Y de estos animales como el megalodón que tanto mencionan, que aparecieron en el fondo marino. Después de los peces aparecerán los pájaros. Se dice que después de que los animales se adaptan a vivir en el entorno, van a aparecer muchísimas especies de animales en la superficie de la Tierra y en la parte seca. Que de esas especies tuvo que haber salido la primera ave, la famosa, como le quieren llamar, la Archaeopteryx, que dicen que es la primera de las aves, por lo menos encontradas, digo yo, ¿verdad? No quiero decir que es la primera ave, como muchos se atreven a decir que es la primerita. Yo creo que podrían haber existido quizá otras inferiores a ella que se fueron adaptando, porque esta ave, cuando uno mira los diseños que hacen de esta ave, es demasiado, demasiado hermosa y evolucionada como para creer que realmente surgió tal cual, ¿verdad? Tuvo que haber habido antepasados que fueron desarrollando ciertas capacidades hasta entender las plumas, por ejemplo. Eh, pero aparecen las aves, los pájaros, después de los animales que están en el fondo marino. Y en el sexto día, dice la ciencia también, que aparecen obviamente los aves de los campos. Los seres anfibios salen del agua, se convierten en reptiles y en mamíferos que se adaptan a vivir en cuevas, desarrollan pelaje y ahí se desenvuelven todas las demás especies de animales, mamíferos y reptilianos o reptiloides, como quieran llamarles, que habitan en la tierra y las aves del cielo también. Y por último, dice la ciencia y también en la Biblia, en la última era, llamada la era cenozoica y cuaternaria, ¿verdad? Que dependiendo de qué óptica lo vemos, si de la óptica de la Tierra sería era cuaternaria, de la óptica de los animales que se generaron sería la cenozoica, de las nuevas especies de animales. En esta etapa de nuevas especies aparece el hombre, en el último momento de los animales. Y podrían llegar a aparecer más seres en adelante, podría ser, podría ser. Con el nivel de contaminación que tenemos, quién sabe. Pero claramente los seres que estamos vamos mutando y cambiando. ¿Ven cómo la lógica de la Biblia no es tan contradictoria con lo que dice la ciencia? La ciencia nos explica esa evolución de esa manera y nos hace constatar realmente que la lógica de la Biblia, si bien es cierto, está escrito de una manera muy primitiva, de una manera muy metafórica o incluso no metafórica, sino con palabras muy sencillas. No hay ningún tecnicismo científico acá, porque el objetivo de la Biblia no es ese, ¿verdad? Aún así, podemos ver que la razón y la fe en este sentido no están peleadas, sino que están muy acordes realmente a la lógica, a la simple lógica que logremos constatar en esos 6 días de creación, se constatan también con lo que la ciencia nos lo dice a nivel de las eras geológicas y todo el proceso también de hominización del ser humano. Bien, esa comparativa quería hacer nada más para que entráramos en esa idea. El séptimo día, el día sábado, le hemos llamado sábado, sábado, al día séptimo día, Dios determinó ese día para descanso. Te quiero aclarar un detalle de carácter polémico también entre las religiones. Numeral 345 del Catecismo. El sábado es la culminación de la obra de los 6 días. Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho, dice la palabra, y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo este día. Y ha pedido en los 10 mandamientos, aparece en el tercer mandamiento, ¿verdad? De santificarás el día sábado, ¿verdad? Por lo cual es un mandamiento desde la antigüedad que debemos obviamente guardar el reposo. Esa era la invitación de la iglesia desde la época primitiva hasta el día de hoy. Los sábados anteriormente, hace muchos años, tanto en América como Europa, la gente en día sábado no trabajaba. Los días sábados era para disfrutar en familia. ¿Y qué ha pasado entonces? Porque ahora sí trabajan. Hay gente que sale hasta las 6 de la tarde desde el día sábado para trabajar. ¿Qué ha pasado? Bueno, que ya no hay un respeto de la fiesta del Señor. Hemos notado realmente la pérdida de la fe de la gente a tal nivel que todo lo que tiene que ver con celebraciones del Señor, celebraciones de Cristo, celebraciones cristianas, se ha ridiculizado o se ha minimizado o se ha exterminado. Como en el caso, por ejemplo, de la Pascua en algunos países. Hay países que no celebran la Semana Santa. Hablar de Semana Santa en Estados Unidos, para los católicos tiene mucho sentido, pero esta la gente como que nada, ¿verdad? En España está pasando lo mismo. No hay feriado, ¿verdad? En América todavía andamos pidiendo feriados por Semana Santa. Que eso no respete en la vida cristiana, que aquí la mayoría somos cristianos, ¿verdad? Eso no respete la oportunidad de celebrar la Pesaj, la Pascua cristiana, ¿verdad? Durante ese tiempo. Eh, y sin embargo han ido desapareciendo. Vean cómo no estaremos en una guerra espiritual con respecto a las celebraciones cristianas, que todas las fiestas cristianas
de alguna manera se han tergiversado. Le pongo ejemplos. La Navidad originalmente se llamaba Natividad y solamente se celebraba el nacimiento de Jesucristo. Nada más. Nacimiento de Jesús. Miren lo que se ha convertido hoy en día. Es una fiesta de puro marketing. Quitaron a Jesucristo y pusieron a un Santa Claus, ¿verdad? Tergiversando incluso. Santa Claus, quiero decirle que Santa Claus desciende también de la cultura cristiana. Lo que pasa es que lo han tergiversado, transformado en un ser mitológico. Pero originalmente era un personaje de la iglesia. Se llamaba San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, gran obispo de la iglesia, que era muy amoroso con los jóvenes y con las doncellas y regalaba sus bienes familiares a la gente. ¿Verdad? Se volvió rico porque su familia, su tío, le heredó la riqueza y al final él decidió repartir entre los pobres esa riqueza, ya que él se había consagrado monje y no ocupaba la riqueza. Entonces, esa capacidad de despojo es la que lo hizo famoso de regalos. De ahí de por qué relacionan a alguien barbón de barba blanca, ¿verdad? Regalando cosas. Esa cultura llegó hasta Holanda, donde aparece también la imagen representada del obispo vestido de rojo, un error histórico, porque los obispos no se visten de rojo, sino de morado, pero lo vistieron de rojo, le pusieron esta vestimenta que usaban los papas, que era Camargo, creo que se llama la vestimenta, que es una vestimenta roja con una parte acolchada blanca, ¿verdad? Durante los tiempos de frío, y se la pusieron también a Santa Claus, a San Nicolás, ¿verdad? San Nicolás, o San Claus, como dicen en la lengua, ¿cómo se llama en estos países? En Holanda, Saint Claus. En inglés es Saint Claus, ¿verdad? En este caso, el nombre de Santa Claus, que es derivado de aquí el nombre, San Nicolás, San N. Claus, ¿verdad? Normalmente acortan el nombre en vez de Nicolás a N. Claus. Y por eso aparece como Saint Claus, ¿verdad? La forma corta que dio origen a Santa Claus. Que es una forma tergiversada de la vida del santo. En Estados Unidos, cuando llegan los holandeses, lo van a tergiversar, cambiar la forma de ser de este personaje, lo vuelven un ser místico que anda por la noche regalando cosas en trineos con duendes y un montón de cosas. Pero que es una forma incluso de que intentaban con ellos ridiculizar a los holandeses, los nativos, bueno, mejor dicho, los peregrinos americanos intentaban, que estaban en Nueva York o Nueva Ámsterdam, intentaban ridiculizar a los holandeses, ridiculizando la fiesta de San Nicolás. Y por eso lo van a dibujar así, gordo, ¿verdad? Chapudo, con duendes ahí, cosas mágicas. Los holandeses celebraban en vez de con duendes, con pedritos, le llaman a los negritos que andan junto con San Nicolás repartiendo galletas por la comunidad. Entonces todo esto lo han tergiversado y lo han convertido en algo que no tiene ya nada que ver con la fe cristiana. Igual con la Semana Santa, que la convirtieron en fiesta de vacaciones, igual con, ¿cómo se llama? Con el Halloween, ¿verdad? Que era la víspera de todos los santos para la Iglesia Católica, y la han convertido en el Halloween, ¿verdad? Que desciende de esta forma de All Hallows Even, toda la víspera de todos los santos, y que obviamente ha convertido en una fiesta grotesca lo que tendría que haber sido una fiesta cristiana. Yo noto una gran lucha espiritual en esto, porque el mundo está empeñado, el mundo pecaminoso está empeñado en dañar todo lo que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Y eso, primero, demuestra la intolerancia religiosa y segundo, demuestra también que hay detrás pues algo ahí oscuro en medio de estas acciones y cambios drásticos a la fiesta de Cristo. Los cristianos verdaderamente fieles a la iglesia permanecemos claros sobre cómo debe celebrarse la Navidad en la iglesia, con la familia, con la misa, ¿verdad? Los regalos siempre los tenemos, lo practicamos como San Nicolás que regalaba cosas, está bien, no hay ningún problema. No estamos en desacuerdo con que de repente conmemoren a San Nicolás, pero el más importante que debemos celebrar es el cumpleañero, que es Jesucristo. Es claro que han habido muchas cosas interesantes en el cambio. Y con el Sabbat pasó algo parecido también, ¿verdad? Ya nadie quiere celebrar el Sabbat como tiene que ser, sino que ahora todo el mundo trabajando, no guarda el día de reposo. Nos hemos vuelto prácticamente esclavos del trabajo cuando Dios quería que descansáramos en ese día. Dios quería que no nos afanáramos en el trabajo al punto de convertir el trabajo en una especie de esclavitud humana. Suficiente con trabajar los 5 días a la semana. Suficiente. Nadie se muere de hambre por un día que no trabaje. Si usted es cristiano y dice ser cristiano, ¿verdad? Cierra el negocio, ¿verdad? Cierra el negocio. Comparte con su familia. Conviva con los suyos. No se va a volver pobre por un día que no haga venta, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos han hecho creer que, ay, si cierro no voy a perder dinero.
¿verdad? Y si nunca hubiera tenido tienda, ¿cómo no estaría también perdiendo dinero? Y si la tienda le quiebra, ¿verdad? O sea, es decir, sea como sea, nos podemos prescindir de un día. En el mundo cristiano católico, no guardamos el reposo tan drásticamente como realmente debería de ser, ¿verdad? Pero el domingo sí lo dedicamos completamente al Señor. El domingo sí. Tenemos el día de familia, día de oración, el día de misa, ¿verdad? Misa dominical. Hay hasta tres misas en ese mismo día. Misa a las 6 de la mañana, misa a las 11 de la mañana, misa a las 5 de la tarde, misa a las 3 de la tarde y misa incluso hasta las 5 de la tarde o 7 de la noche, ¿verdad? En las parroquias. Porque realmente es actividad cristiana ese día. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué ya no el sábado, sino el día domingo? Bueno, por lo que aprendemos de los apóstoles. Está constatado en la palabra que los apóstoles se reunían el primer día de la semana, no el séptimo. Dice, estando reunidos el primer día de la semana, entendemos que es el domingo, porque si el séptimo día es el último día y es el día sábado, pues el siguiente día, que es el domingo, es el primer día de la semana. Una deducción muy lógica. Por lo cual sabemos por el texto bíblico que el día domingo es el día primordial para al menos para la fe cristiana. ¿Que podemos cumplir el sábado? Sí, claramente, qué bueno y es sano cumplirlo. Pero la fiesta más grande para el mundo cristiano ya no es el sábado, es la resurrección de Jesucristo, que se conmemora todos los domingos de la semana, porque Él resucita un día domingo y por eso lo guardamos. El octavo día para nosotros. Si contamos del primer día domingo, que es el primer día de la semana, al séptimo día hay 7 días. Y el día siguiente contaría como un octavo día, ¿verdad? Si medimos de domingo a domingo, prácticamente la semana. Entonces, el octavo día, el día domingo, que también es el primer día de la semana, es para nosotros un nuevo día. Es el día de la resurrección de Cristo. El octavo día comienza la nueva creación. Y le llamamos octavo día porque la Biblia dice que en el octavo día, ¿verdad? Fueron al sepulcro a hora temprana las mujeres para llevar aromas al sepulcro de Jesús. Claramente entendemos que cuando dice octavo día se está refiriendo nuevamente al primer día de la semana. Lo entendemos muy bien. La obra de la creación culmina en una obra y por eso el día 8, como dije al principio, 8 significa nueva creación, porque el 8 está relacionado con la resurrección de Cristo que hizo nuevas todas las cosas, una nueva creación. La obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación de Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Es decir, el día de descanso del día sábado fue superado por el octavo día, ¿verdad? Lo supera grandemente. Yo sigo bueno, normalmente sigo a pastores, también, claramente sigo también a sacerdotes como el padre Juan Molina eh, y otro padre que ocupa algunos seudónimos ahí bien raros. Sigo a varios sacerdotes, pero también escucho a algunos pastores que me parecen muy sensatos. A uno que se llama Mauricio Scott, que lo sigo, a veces sí se equivoca, ¿verdad? Otras veces dice mucha verdad objetiva, a veces lo noto muy imparcial con lo que dice, muy verdadero él, ¿verdad? En la mayoría de cosas, muy verdadero. Pero hay cosas que no da a torcer porque obviamente ya sería cambiarse prácticamente a ser como católico. Pero hay algo que él hace que también hacemos los católicos, que ellos no celebran el sábado en su iglesia, en la iglesia protestante, sino que celebran el domingo. Y él le ha enseñado a la iglesia que el domingo es que hay que celebrar. Y mucha gente cuando se enteró de esto en su red social de TikTok, le empezaron a tirar piedras por esta razón. A decirle, ya, parece católico, que no es que los hermanos evangélicos criticando al otro hermano porque celebran domingo. Pero adivinen, él está en lo correcto. Él está en lo correcto aunque la mayoría no quiera entenderlo. ¿Por qué? Porque el domingo es importante conmemorarlo. Los apóstoles lo hacían, se reunían a la oración. Está constatado Hechos de los Apóstoles. Ahí está, léanse Hechos de los Apóstoles para que vean que el primer día de la semana, el día domingo, se reunían para la fracción del pan y las oraciones. Entonces, claramente queda constatado que ese día es importante para la reunión cristiana. Y además, no solamente lo que diga la Biblia, en la historia de la iglesia durante los 2000 años tenemos constatado que el día domingo siempre ha sido el día del Señor. Incluso el nombre domingo evoca una forma quizá coloquial de referirse al dies domini, que significa en latín el día del Señor. Así le llamaron. El día del Señor le llamaban los apóstoles a ese día. Estando reunidos el día del Señor. Se refiere al día domingo. Ellos siempre conmemoraban esa fiesta. Está constatado en la Didache también, en las cartas de los primeros cristianos. Ellos siempre usaron el domingo como el día del Señor, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, claramente, porque somos gente del Nuevo Testamento. Bien, ahí nos vamos a quedar. Vamos al examen ahorita.
Después hablamos de la persona del hijo el día de mañana. Dejaré de compartir, vamos al aula virtual para comenzar el examen. A las 8 en punto, actualicen por favor la página. A las 8 en punto la actualizan para poder ver el examen. Vamos a cerrar algunas cosillas que tengo aquí que van a estorbar mucho. Acá, ahí. Vamos a ir acá. Eh, 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 eh. Por cierto, La asistencia. sí, la asistencia, si quieren, les doy la contraseña para que la coloquen antes de entrar al examen. La de las 8 de la noche, ahorita ya pueden darle a actualizar y es la palabra orden. Esa es la palabra clave de las 8 de la noche, orden. Ahora, el examen está debajo del video de bienvenida. Incluso en el menú de acceso aquí, del lateral, se pueden ir donde dice examen primer parcial y los va a llevar directamente donde está el examen. Entran al examen, lean por favor detenidamente esas instrucciones. El examen es secuencial, es aleatorio, es decir, se reparten las preguntas del banco de preguntas de manera revuelta. Incluso las mismas opciones de A, B, C, D se revuelven también, está completamente aleatorio todo. Es secuencial, es decir, pregunta que han visto, pregunta que deberán contestar, porque no podrán retroceder en el examen. Y al terminar, sigan las instrucciones de darle a terminar el intento, enviar todo terminar, enviar todo terminar. Ahí están las instrucciones para que no se vayan a equivocar. Ya comenzamos. Ya pueden comenzar, chicos y chicas, amados y amadas del Señor. Disculpe, Master, ¿cuál era la contraseña de asistencia? La palabra orden, la palabra Ahora, orden, está en pantalla. gracias. Gracias. Ok. Conforme van saliendo, pues pueden ir saliendo también de la sesión. Solamente me confirman con su nombre para ir corroborando si quedó bien cerrado el examen. Lick, nos podemos salir de la sesión. No, no se pueden salir de la sesión. Y tienen que mantener activas sus cámaras, jóvenes. Activen sus cámaras, por favor. Es un examen. Tienen que estar frente a la cámara. Yo sé que a pesar que están frente a la cámara, a veces no se evita que chepeen. Pero si estudiaron bien, aún el material les va a servir para encontrar las respuestas. No dudo que lo puedan hacer incluso con el material PDF. Pero me pasó algo muy interesante con los de la mañana y los del mediodía. Aún cuando tenían prácticamente acceso a su PDF, ¿verdad? No les fue tan bien porque no estudiaron. Se atuvieron a que tenían las diapositivas y no leyeron. Entonces, no iban a saber dónde estaban las respuestas. El examen es prácticamente adaptativo, no es memorístico. Requiere cierta intuición responderlo. Voy a parar el video de grabación para que no se haga largo.